Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este sexto ciclo de conferencias y premio Cátedra de Cambio Climático. Yo soy José Capilla, rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por acudir al acto. Y en primer lugar le voy a dar la palabra a don Eugenio Pellicer, que es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, donde nos encontramos. Eugenio. Muchas gracias, rector, director general, vicerrectora, director del instituto. Bueno, bienvenidos todos a la Escuela de Caminos, que bueno, para muchos de vosotros es vuestra casa y espero que la consideréis siempre así. Como sabéis, la escuela pues está muy comprometida con la sostenibilidad. Estamos trabajando en el grado en Ingeniería Ambiental, estamos trabajando también en un máster Erasmus Mundus en Sostenibilidad. Todo ello con la ayuda del equipo rectoral, del rector, de los vicerrectores y también de nuestro profesorado y personal que nos ha estado apoyando durante este tiempo. Yo simplemente quería darles las gracias, trasladarles ese agradecimiento a todos. También, por supuesto, a Manuel Pulido, al instituto, a la cátedra, por todo el esfuerzo que hacen por avanzar en esa línea y por esta organización del evento tan magnífica del día de hoy. Y bueno, pues por mi parte simplemente que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, director. Tiene a continuación la palabra don Manuel Pulido, director de la Cátedra de Cambio Climático y del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Muchas gracias, señor rector, señor director general de Calidad de Educación Ambiental, señor director de la Escuela de Caminos, autoridades presentes, compañeras y compañeros, estudiantes y asistentes al evento en general. Buenos días y bienvenidos a este acto de la Cátedra de Cambio Climático, con el que iniciamos el ciclo de actividades de la cátedra en el año 2024. Iniciamos las conferencias de la cátedra junto con la entrega de premios a la mejor cátedra de cambio climático en el año 2023. Sabemos, lo dijo muy claro el último informe del IPCC, que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y la influencia humana en el clima es clara y va en aumento. El cambio climático nos afecta ya a todos y es una amenaza para el desarrollo sostenible. Y los efectos los estamos viendo y los estamos sufriendo todos, ¿no? Desde olas de calor mortíferas a sequías extremas, incendios forestales, costas afectadas por el crecimiento del nivel del mar. El cambio climático ya está pasando factura a Europa y a todo el mundo. Las pérdidas económicas derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y están aumentando en todo el mundo. Pero además el cambio climático no solo afecta a la economía, sino que también afecta a la salud y al bienestar de las personas. Si a esto añadimos la importante preocupación por los precios e incluso la seguridad en el suministro de la energía, por el gran impacto que ha tenido en la economía europea y mundial la guerra de Ucrania y la consecuente crisis energética, pues nos enfrentamos a cambios profundos que suponen, pues sin duda, un escenario incierto para poder dar una respuesta satisfactoria a los retos presentes y futuros del cambio climático. La transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible plantea retos que son retos tecnológicos, pero también son retos económicos, sociales e institucionales, y está claro que requiere un gran esfuerzo e integración interdisciplinar. Entre estos retos, pues la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y las inversiones en tecnología e infraestructura ambientalmente sostenibles es clave. En este sentido, en la UPV, en cuanto a Universidad Politécnica de referencia, consideramos que tenemos la responsabilidad de concienciar y formar a los futuros ingenieros en la problemática del cambio climático, de forma que sean capaces de integrar este aspecto en aquellas soluciones técnicas que desarrollen en su vida profesional, en sus futuros proyectos de ingeniería, de transporte, de energía, de residuos, de arquitectura, de obra civil, etcétera. Bueno,
gestión forestal, agricultura, podría citar muchos campos, ¿no? o cualquier otro ámbito en el que se desarrolle la actividad profesional de los egresados de la Politécnica. La Cátedra de Cambio Climático de la UPV pues nace en 2016 por impulso de Generalitat Valenciana con la idea de crear un espacio de sensibilización, de generación y de difusión de conocimientos sobre el cambio climático. La idea es que esta cátedra sea un instrumento para la investigación, la formación y la concienciación sobre el cambio climático a 3 niveles. Entre investigadores de universidades y centros de la Comunidad Valenciana, nacionales e internacionales, que trabajen sobre el tema de cambio climático, fomentando la colaboración científica y la transferencia de conocimiento e innovación. En la propia comunidad científica, en la propia comunidad universitaria, contribuyendo a la formación y a la sensibilización sobre la problemática del cambio climático y su incidencia en el desarrollo sostenible. Y finalmente, en el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque hace ya tiempo que el fenómeno del cambio climático pasó de ser un tema reservado en exclusiva a los investigadores, a los expertos, a preocupar e involucrar al ciudadano y a la sociedad en su conjunto. Así, desde el IAMA pues hemos cogido con mucho entusiasmo el reto de la puesta en marcha de esta cátedra y de esta forma hemos puesto en marcha un conjunto de actividades que incluyen cursos, jornadas, conferencias, premios, etcétera. Por ejemplo, en 2023 pues tuvimos 7 becas de prácticas de empresa en la UPV, otorgadas a alumnos para trabajar en proyectos de investigación diferentes relacionados con la lucha frente al cambio climático y que luego vamos a tener oportunidad de conocer porque proyectaremos un pequeño vídeo resumen de las prácticas del año pasado. El curso de introducción a los servicios climáticos, impartido por destacados expertos en cada uno de los temas tratados, que se ha celebrado con éxito ya su 5ª edición, atrayendo un gran número de estudiantes de España y sobre todo de Sudamérica, siendo un curso pionero en esta temática en el ámbito internacional y desde luego hispano. El ciclo de conferencias, que hoy tenemos el inicio del correspondiente ciclo 2024, y la entrega de premios, que hoy haremos la entrega de premios del curso pasado. Por último, la cátedra pone en marcha unas jornadas de investigación sobre cambio climático que se iniciaron en 2017 y aquí tenemos al ponente invitado de la primera jornada de 2017, el profesor Ed Rabin de la Carnegie Mellon de Estados Unidos. Tenemos la suerte de que nos acompañe hoy en este evento. Y estas jornadas pues nacen con la vocación de ser unos encuentros anuales de carácter científico, técnico y multidisciplinar de investigadores ante el cambio climático y un punto de encuentro entre la administración, la empresa y las universidades. Ya hicimos una primera jornada en el 17, en el 18 cambio climático y alimentación sostenible, la siguiente fue sobre energía sostenible, otra sobre adaptación al cambio climático. La última que hicimos fue sobre soluciones basadas en la naturaleza y cambio climático y os puedo adelantar ya que este año la jornada va a ser sobre ciudades sostenibles y cambio climático, lo cual va a estar muy alineado, ¿no?, con la capitalidad verde de la ciudad de Valencia. Además, la Cátedra de Cambio Climático participa junto con otras cátedras de la UPV en un grupo informal de 12 cátedras de la UPV por la sostenibilidad. Tenemos aquí a la vicerrectora de los campus y hemos trabajado conjuntamente por impulsar el rol de la UPV, del campus de la UPV, como un Living Lab o un sandbox de experimentación de soluciones innovadoras que luego puedan servir a la ciudad, ¿no?, y se puedan escalar. Y bueno, todas estas actividades son ejemplos del dinamismo de la cátedra, pero bueno, hay muchos retos por delante. La cátedra, tengo que decir que fue reconocida en 2022 con el premio del Consejo Social de la UPV como a la mejor cátedra de empresa, lo cual no es poco porque creo que la UPV es un modelo entre las universidades en cuanto al número, la relevancia y la buena gestión de las cátedras de empresa, tanto con la administración como con las empresas, con las empresas financiadoras. Y en eso estamos, pues con la misma ilusión del primer día, con el empeño de aportar nuestro pequeño grano de arena para construir un mundo mejor y más sostenible para nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Espero que esta jornada contribuya a ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra don Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, disculpar a la consellera, que está con el presidente un poco preparando. Si habéis seguido las noticias estos últimos días o estas 2 últimas semanas, pues el tema del agua vuelve a estar en las portadas, y así como la Comunidad Valenciana ha sido solidaria desde el minuto 1, parece que otras comunidades no lo están siendo tanto. Y bueno, pues la consellera y el presidente están preparando estrategias para defender los intereses de la Comunidad Valenciana, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Dicho lo cual, pues nada, saludar a la mesa, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica, don José Capilla, señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Eugenio Pellicer, señor director de la Cátedra de Cambio Climático, de Manuel Pulido, y señora secretaria del Comité de Evaluación de Premios de Tesis Doctoral de la Cátedra de Cambio Climático, doña Inmaculada Romero, distinguidos ponentes y asistentes, bienvenidos. Quiero agradecer a la Universidad Politécnica, universidad en la que yo estudié, y a la Cátedra de Cambio Climático por su invitación a este encuentro, y de manera específica al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente por el excelente trabajo desplegado en el desarrollo de las actividades de esta cátedra. Así que cuando yo entré hace unos meses, pues vi que había una cátedra de Cambio Climático en el Politécnico, que encima dirigía Manuel, pues dije, pues fenomenal, esto tiene que continuar. Quiero agradecer también a los autores y directores de las 17 tesis evaluadas, de manera especial a la premiada, por su trabajo, su aportación a la base de conocimiento, comprensión y gestión de un fenómeno tan complejo como es el cambio climático, y su trabajo que aporta soluciones desde ámbitos tan diversos como el agua, la agricultura, la climatología, la economía agraria, la energía, las emisiones de CO2 o la contaminación atmosférica. Aportaciones que sin duda ayudarán a comprender mejor la incidencia del cambio climático en el desarrollo sostenible de nuestro territorio. No es necesario recordar la Cumbre del Clima en París, la COP21 de las Naciones Unidas, donde los gobiernos y la comunidad internacional acordaron combatir el cambio climático y construir una auténtica justicia climática en todo el mundo, para saber que en la actualidad el cambio climático es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad. De todos es sabido que el incremento de la temperatura media del planeta, el cambio en los patrones de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos están influyendo ya en la agricultura, el turismo, la salud y las migraciones, y que a medio plazo pueden poner en riesgo nuestro modo de vida, que tendrá que adaptarse a nuevas condiciones climáticas, económicas y sociales. Especialmente, la cuenca mediterránea constituye una de las zonas del planeta más vulnerables a los efectos del calentamiento global por sus propias características. Es urgente, por tanto, coordinar las acciones, tanto a nivel estatal como europeo e internacional, para que el Mediterráneo tenga una atención preeminente en el estudio, adaptación y mitigación al cambio climático. La riqueza de la biodiversidad y el medio ambiente de nuestro territorio y la concentración de población y actividades con impacto en su litoral y fondos marinos hacen necesaria la adopción de políticas que aporten garantías para la conservación y mejora. En primer lugar, para la protección del medio natural. En segundo, para incrementar los umbrales en salud y resiliencia en nuestros municipios y ciudades. Y en tercero, para avanzar hacia economías más sociales y bajas en carbono. No actuar con prontitud para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o para adaptarse a las nuevas situaciones que ya se están viviendo sería poco eficaz y conllevaría un incremento de las inversiones económicas necesarias para gestionar luego sus efectos. Actuar frente al cambio climático plantea dificultades de tipo analítico y pedagógico, ya que no encaja fácilmente en los planes de estudios o evaluaciones basados en las disciplinas tradicionales del conocimiento científico. Por ello, la Generalitat Valenciana, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, crea la Cátedra de Cambio Climático, con el objetivo de formar y concienciar a los futuros técnicos en esta materia. Aquí veo muchos futuros técnicos. Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, la colaboración entre investigadores y docentes de universidades y otras instituciones, y la generación de información orientada a la acumulación de conocimiento sobre la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos del cambio climático pueden tener en un territorio tan frágil como el nuestro, que añada valor al estado del arte actual. La cátedra desarrolla actividades que facilitan tomar decisiones más adecuadas con la suficiente base científica y técnica.
Esto es importante. El rigor científico es muy importante para nosotros. Estas actividades pues, son actividades informativas, formativas, de divulgación y concienciación sobre el cambio climático y su incidencia en el desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana. Provee de un espacio de reflexión y generación de actividades para que tanto los docentes como los futuros profesionales formados en esta universidad se conciencien sobre el problema y profundicen en su comprensión. Capacita para valorar la pertinencia de integrar esta problemática en las soluciones técnicas que, en su futuro profesional, puedan plantear en sus respectivos proyectos de ingeniería, arquitectura, obra civil, gestión forestal, agricultura o en cualquier otro ámbito donde desarrollen su actividad. Todo ello con el objetivo general de contribuir al desarrollo de una sociedad menos intensiva en carbono y resiliente, y sobre todo concienciada de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de desarrollar medidas de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que nos hacen más vulnerables. Gracias y espero que disfrutemos todos de una ponencia y una jornada muy interesante. Gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, director. Bueno, ya date por saludado y por favor transmite, entendemos perfectamente el compromiso de la consellera, pero bueno, ya tendré ocasión de saludarla en otro momento, siempre nos estamos encontrando por aquí y por allá. Sabemos lo complejo que es el tema de la política hídrica, en general en nuestro país y en particular en la Comunidad Valenciana. Director de la escuela, Eugenio, director del instituto, Manuel, y bueno, señora secretaria del Comité de Evaluación, Inma, vicerrectora para el desarrollo sostenible de los campus. Eso dice todo, es el nombre del vicerrectorado respecto a nuestro compromiso con la sostenibilidad general, autoridades académicas y representantes de otros organismos que nos acompañáis. Señoras y señores, la verdad es que es un placer estar aquí, es un placer darle la bienvenida en esta inauguración. No voy a poder quedarme al otro acto, como ya le he dicho a todo el acto, como le he dicho ya al conferenciante, lo siento, pero de aquí voy a otro tema también relacionado con una cátedra y no voy a tener mucho tiempo. Pero bueno, sí que dirigirles unas palabras. Lo primero, desde luego felicitar al director de la cátedra y todo su equipo por la trayectoria de la cátedra, las actividades que vienen desarrollando en estos años y bueno, pues por la capacidad de convocatoria y todo lo que se hace, sin ninguna duda. Y agradecer a la Generalitat Valenciana que haya dado soporte y que siga dando soporte a la actividad de esta cátedra, que, bueno, es una cátedra dentro de, lo ha mencionado el director del instituto y de la cátedra, pues tenemos, no sé, 120 cátedras en este momento y aulas de todo tipo. Y esta se enmarca en un conjunto muy importante para nuestra universidad, que están trabajando de alguna manera más o menos directa con el problema del cambio climático, del medio ambiente, de la sostenibilidad. Por tanto, es una de las que además están apuntando a uno de los problemas más graves que en este momento enfrenta, bueno, pues la comunidad internacional. No es solo un problema valenciano, se habla de la sensibilidad que tiene la cuenca mediterránea. Bueno, pues a lo mejor hay otros sitios donde se ven más a salvo, pero digamos que la circulación de la atmósfera, la circulación de los océanos no es algo lineal, que vaya variando poco a poco. Pueden haber algunos cambios bruscos que produzcan cambios muy importantes en la marcha del clima. Continuamente oímos el problema que hay, que se está parando la corriente termoalina del Atlántico Norte, y eso tendría un impacto impresionante en todo lo que es la Europa del noroeste. Produciría un enfriamiento. Un enfriamiento en un sitio, más calentamiento en otros. Os podéis imaginar, estas cosas a veces las vemos en ficciones, ¿no? Pero han ocurrido. O sea, esto no es una divagación científica, que los científicos tienen que pensar y especular, y esto ocurrió hace unos 8.000 o 9.000 años, y se sabe que fue rapidísimo ese cambio. Entonces, bueno, pues ahora mismo, con la aceleración del calentamiento global, con la fusión de los hielos de todo lo que es Groenlandia, podría ocurrir que se interrumpiera esa corriente. Y además el calentamiento, sabéis que se puede de alguna manera acelerar precisamente por las emisiones de metano. Porque, por ejemplo, yo no sé exactamente, Luis, qué va a abordar, pero, por ejemplo, hay un peligro muy grande con todas las emisiones de metano de todo el permafrost en las zonas siberianas, que se está fusionando, y esto puede acelerar, porque el metano, sabéis que es un gas de efecto invernadero que tiene pues prácticamente 30 o 34 veces el efecto del CO2, que es el que más nos preocupa.
con una 30ª parte de metano tenemos el mismo efecto que con el CO2. Este es un tema bastante grave. Yo simplemente me quería referir, bueno, pues al enorme compromiso que esta universidad y desde luego conmigo como rector tenemos en general con la sostenibilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos fijados en la Agenda 2030, que yo siempre resumo en 3 pilares. Yo creo que hay que hablar de la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la ambiental, porque muchas veces cuando oímos la palabra sostenibilidad solo pensamos en la ambiental, pero no. Las 3 son fundamentales y las 3 son complementarias y hay que pensar en las 3 a la vez. Esto es así. Los problemas medioambientales pueden generar problemas sociales o económicos muy graves y viceversa. Y hay que pensar de esta manera. Y en la Universidad Politécnica de Valencia, pues bueno, tratamos, por supuesto, de impregnar toda la formación que impartimos en grados, en másters. También hay cursos específicos en el Centro de Formación Permanente, pues de esos valores, ¿no? De ese, digamos, esa defensa de la sostenibilidad, ese trabajar en pro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por supuesto, ni que decir tiene, que se desarrolla una gran cantidad de investigación y de innovación y se transfiere en este ámbito, en el ámbito en concreto de la sostenibilidad medioambiental. Y además lo hacemos llegar de todas las maneras posibles a nuestro estudiantado. Prueba de ello es que en la última conferencia de las partes, en la COP28, sabéis que hubo un grupo de estudiantes universitarios de toda España seleccionados que eran de esta universidad, que fueron a presentar un proyecto en la COP28 y bueno, de lo cual estamos muy orgullosos en nuestra universidad de haber sido de alguna manera centro de atención por nuestra preocupación por el medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio climático en ese foro. Hacemos muchas más cosas. Vamos, esto sería largo de detallar, pero las 2, digamos, más recientes o que están ahora mismo más candentes, bueno, pues en el seno de este año de la celebración de la Capitalidad Verde Europea que ostenta Valencia, pues estamos trabajando con el Ayuntamiento para que nuestro campus sea además un ejemplo de cómo se trabaja en pos de la sostenibilidad y que de alguna manera pueda constituir un verdadero Living Lab. Este es uno de los ejemplos, pero pues voy a mencionar otro. Muy recientemente lanzamos nuestro programa de mecenazgo, que no quiere decir que no tuviéramos mecenazgo, aunque bueno, pues en esta zona del mundo el mecenazgo no es algo habitual, no existe esa cultura, pero sí que tenemos, y especialmente en la Politécnica os podría decir que a través de las cátedras y de otras acciones, la verdad es que se recibe una cantidad pequeña en comparación con el presupuesto de la universidad, pero que no deja de ser importante para el funcionamiento de la universidad. Y en ese programa, que ya hemos estructurado y organizado bien, pues lo primero que hemos lanzado es un proyecto Net Zero. Net Zero para, de alguna manera, encauzar acciones que nos permitan avanzar hacia el objetivo que yo me marqué como rector cuando accedí al rectorado de la universidad, de que tenemos que ser una universidad neutra en emisiones, y es un objetivo que es viable. Lo vemos no muy lejos y yo quisiera alcanzarlo pues antes de que se acabe esta década. Y seguro que la vicerrectora me está mirando a ver, cuidado, porque hay que medir bien, es cierto, porque además cada día afinamos mejor en cómo medimos las emisiones y a lo mejor descubrimos algo que se nos estaba escapando. Pero bueno, tenemos que ir en pos de esa causa y bueno, pues ahora se están instalando ahora mismo 1 megavatio de potencia en placas solares en la zona de rectorado y de lo que era arquitectura técnica. Y el primer, digamos, proyecto que se ha puesto en marcha dentro de Net Zero pues ha sido el mecenazgo de una gran empresa valenciana, multinacional, que trabaja además en el Power Electronics, no lo voy a ocultar obviamente porque estamos muy agradecidos, que nos ha instalado cargadores para coches eléctricos en los 3 campus que ya están en funcionamiento. Esa ha sido la primera. Pensamos que el mecenazgo tiene muchas más posibilidades, además orientándolo a cosas de este tipo que tienen un interés social clarísimo para todo el mundo y que todos entendemos. Quería simplemente subrayar eso, el digamos, claro compromiso y la enorme actividad que tiene la Universitat Politécnica de Valencia con la sostenibilidad en general y con la medioambiental en particular. Podría añadir además que estamos también muy satisfechos con nuestra situación dentro de los rankings internacionales que miden los logros en este ámbito. En diciembre pasado ya nos ubicamos en el Green Metrics entre las primeras 150 universidades del mundo, lo cual pues quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y también somos
todavía, después de unos cuantos años haciéndolo, estando certificados como EMAS, la única universidad pública española que tiene esa certificación, que nos ayuda mucho a reorientar nuestras políticas y a ir mejorándolas cada año. Y con esto, pues os deseo una fructífera jornada, felicitar y al mismo tiempo agradecer al conferenciante, a Luis, que me encantaría de verdad quedarme a escucharte, pero no va a ser posible, y por supuesto también felicitar al premiado por su tesis doctoral dentro de la cátedra. Enhorabuena por la labor que vais realizando y nos vemos pronto. Muchas gracias. Y para terminar mi intervención, pues a continuación el director de la cátedra, don Manuel Pulido, presentará el siguiente acto de la jornada, que se inicia con el vídeo resumen de los trabajos de prácticas 2023, con la conferencia del profesor don Luis Guanter y el acto de entrega del premio a la mejor tesis de la cátedra. Pues adelante, director. ¿Nos sentamos ya ahí o...? Pues sí, sí. Si os parece, así podéis seguir mejor el evento desde la primera fila. Muchas gracias, rector. Con esto, bueno, pues damos inicio al acto y como se acaba de comentar, vamos a iniciarlo con este vídeo resumen de los trabajos de prácticas 2023. Entonces, enseguida mostramos en pantalla el vídeo. El objetivo principal del estudio es definir qué se puede considerar como un refugio climático. Para ello hemos establecido unas pautas de evaluación, hemos definido unos indicadores y hemos propuesto unas estrategias de mejora. Todo esto lo hemos recopilado en una guía de evaluación de refugios climáticos, con el fin de establecer qué espacios urbanos o edificios pueden ser considerados como refugios climáticos o tienen el potencial para serlo. Nuestro estudio al final ofrece una herramienta para poder identificar qué espacios o edificios se pueden considerar como refugios climáticos. Esto será cada vez más necesario para las ciudades para adaptarnos en las próximas décadas. El proyecto en el que está trabajando consiste en el diseño y la instalación, así como la caracterización de un sistema de bombeo de agua con placas fotovoltaicas dotado de baterías de litio. El principal objetivo es la obtención de agua para uso humano en países en vías de desarrollo y en campos de refugiados. El uso de energías renovables ha crecido exponencialmente en los últimos años y especialmente notable es el caso de la energía fotovoltaica, puesto que utiliza una fuente de energía inagotable como es el sol para realizar este bombeo de agua. Además, abarata costes, mejora la calidad del aire y reduce la huella de carbono, por lo que esto nos acerca más y más a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El estudio tiene una serie de objetivos con el fin de desarrollo de indicadores en economía circular que pueden implementarse en el sector hotelero de la Comunidad Valenciana. Nuestra investigación ha tenido como objetivo proporcionar a los hoteles y a las cadenas hoteleras de la Comunidad Valenciana una herramienta de autoevaluación del grado de circularidad en lo que se refiere al uso de aguas. Entonces, con esto cumplimos a una de las metas de la Agenda 2030, que es mejorar la eficiencia del uso del agua en un 10%, y con el objetivo número 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible. Además, la investigación lo que busca es mejorar la capacidad de adaptación de la industria hotelera y turística frente a los desafíos climáticos. El objetivo principal de este estudio es dar solución a los problemas de ingeniería costero relacionado con la regresión de la línea de costa. En concreto, se analizan las consecuencias de la degradación de uno de los sistemas naturales de protección de costas, las praderas de Posidonia oceanica. El objetivo principal de este estudio de soluciones es realizar una restitución artificial del servicio natural de protección de costas que ofrecían las praderas de Posidonia oceanica, mediante la implantación de estructuras artificiales arrecifales que reducen la energía del oleaje, ya que éstas representan un obstáculo para el mismo.
Con este estudio de soluciones se busca determinar la estructura arrecifal que proporcione las mejores prestaciones respecto a los criterios principales. El primero de ellos, promover la diversidad y abundancia de fauna marina, es decir, generar los mayores beneficios posibles para los ecosistemas. Y, en segundo, generar una reducción efectiva de la energía del oleaje para evitar la recesión de la línea de costa. Los objetivos del estudio serían cuantificar el biogás generado en residuos cítricos mediante métodos gravimétricos, evaluar el impacto de las soluciones minerales y de oligoelementos en la producción de biogás y, por último, analizar los residuos junto a las soluciones para su viabilidad como fertilizante, añadiendo potasio y fósforo. El uso de residuos orgánicos, en este caso los cítricos, para la generación de biocombustible reducen las emisiones para el efecto invernadero y además aumenta la producción agrícola. Esto genera una gran ventaja y un ahorro para la industria. El objetivo principal de mi estudio es analizar los patrones de movilidad de la segunda corona del área metropolitana de Valencia para determinar los obstáculos y los desafíos que se tienen y proponer una solución que fomente la movilidad sostenible, garantice la accesibilidad a todos y contribuya a disminuir los efectos del transporte en el cambio climático. Hemos propuesto como solución un servicio de transporte a la demanda que permita dar accesibilidad a esta población dispersa y también a las personas con movilidad reducida. Esta investigación contribuye a la adaptación al cambio climático, ya que el transporte es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Tengo una mala memoria. Es imposible que consiga sacarme la oposición. Bueno, si alguna vez has pensado esto de ti, déjame... Como comento, hemos visto un vídeo que es una síntesis de los 7 trabajos interesantísimos que se han financiado desde la Cátedra de Cambio Climático en el año pasado, durante 2023, pero avisar aquí a la comunidad universitaria, a los estudiantes y profesores presentes de la UPV, pues que una convocatoria. Sí, ahora sí, mejor, ¿no? Pues como comento, avisar que están a punto de salir la convocatoria, probablemente la semana que viene, convocatoria de 7 nuevas prácticas de empresa de la Cátedra de Cambio Climático para el año 2024, abiertas a propuestas que nos hagan en primer lugar los profesores de distintos departamentos de la UPV. Habrá un proceso de selección luego de los temas y luego abiertas a que los alumnos trabajen en esos 7 proyectos de investigación. Hemos visto el ejemplo de 2023, pero desde el inicio de la cátedra se está trabajando en financiar todos los años 7 trabajos de investigación. Bien, tras esto, y decir también, por supuesto, que estos trabajos, si son de vuestro interés, pues sabéis que a través de RIUNET están disponibles, se han traducido en trabajo fin de máster, en trabajos fin de grado, y podéis tener también información completa de los trabajos que se han realizado, y si no, me contactáis y os lo puedo pasar también. Ahora vamos a dar paso, sin más, a la conferencia del profesor Luis Guanter, que voy a presentar ahora mismo. En primer lugar, ya lo ha comentado el rector de la Politécnica, cómo el metano pues, se ha convertido en un elemento clave en la estrategia de lucha contra el cambio climático, la mitigación del cambio climático. Las fugas de metano generan como mínimo generan más de un 6% de las emisiones contaminantes a nivel mundial, y para ayudar a evitarlas, pues el grupo de teledetección terrestre y atmosférica LARS del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, el IAMA, de la UPV, está contribuyendo a la implementación de un sistema global de detección de fugas de metano conjuntamente con la ONU y con diferentes grupos de investigación y agencias espaciales internacionales. Luis Guanter es catedrático de Física Aplicada por la UPV, siendo doctor en Física por la Universidad de Valencia, y tiene un currículum muy largo a pesar de su juventud, pero voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Ha realizado investigación postdoctoral en diversos centros de prestigio de Alemania y ha trabajado en el Departamento de Física de la Atmósfera Oceánica y Planetaria de la Universidad de Oxford, con financiación del programa Marie Curie.
Posteriormente ha liderado grupos de investigación sobre teledetección en el centro de Potsdam, en el centro de GFZ, siendo catedrático de la Universidad de Potsdam hasta 2019, año en que ingresa en la UPV como catedrático dentro del programa interno de atracción de talento de esta universidad. Luis es también científico senior en la organización medioambiental Environmental Research Fund, dedicada a buscar soluciones innovadoras a problemas globales del cambio climático. Luis es también Highly Cited Researcher en el ámbito de ciencia de la Tierra. Eso significa que está por debajo del 0,1%, está dentro del 0,1% de los investigadores más citados a nivel mundial en su campo. Es uno de los 4, si no me equivoco, 4 investigadores de la UPV que están a nivel mundial como HCRs, y recientemente ha sido condecorado con el prestigioso premio Frontiers Planet, galardón internacional que reconoce el trabajo de científicos de todo el mundo en pos de asegurar un futuro más sostenible del planeta. Esto lo va a contar mejor él, pero solo adelantar que Luis trabaja en el uso de técnicas de espectroscopía de imagen con instrumentos a bordo de satélites para detección y monitorización de emisiones de metano de los llamados ultraemisores responsables de una fracción sustancial de las emisiones antropogénicas de metano. Bien, pero esto lo va a explicar él mucho mejor, y como sabéis, el metano, hemos hablado ya, es un potente gas de efecto invernadero y el control de las emisiones se considera hoy en día clave en la lucha contra el cambio climático, y el grupo LARS pues ha colaborado, como decía antes, y aquí tenemos varios de sus miembros, colabora con instituciones internacionales como la Agencia Espacial Europea, la NASA y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el uso de satélites para reducir las emisiones de metano en todo el mundo. Bien, pues el profesor Luis Guanter será el encargado de impartir la conferencia de esta 6ª edición del ciclo de conferencias de la Cátedra de Cambio Climático que iniciamos hoy, con la charla que lleva por título Monitorización de emisiones de metano mediante satélite. Luis, cuando quieras. Gracias. Hola. ¿Puedo tener un micrófono de los otros? Perdón. ¿Se oye? Vale, pues ya, perdón. Bueno, pues nada, pues gracias. No sé si hay protocolos, Manuel, pero digo gracias a todo el mundo por venir, gracias por la invitación a Manuel en particular y a la cátedra en general. Y ahora, bueno, pues os cuento un poco esto que ya se ha ido nombrando este rato, se habla mucho de metano, de emisiones, cosas así, pues es un poco pues nuestra historia. Intento que no sea nuestra historia, voy a intentar hablar del metano en general un poco, de las cosas que hacemos o que se están haciendo desde satélite para su detección y reducción de emisiones y mitigación, y bueno, y alguna parte de lo que hacemos en el grupo. Y espero nada, pues son algo así como 35 o 40 minutos estamos. Entonces esto, quería decir, a ver. Hablo yo en castellano, las diapositivas están en inglés, porque yo por lo menos tenía 3 personas identificadas que lo van a agradecer. No sé para más, espero que no confunda, pero en principio eso, se puede leer en inglés. Entonces, ya empiezo de verdad, metano y clima, ¿por qué? Pues ya ha habido una buena introducción incluso por el rector, ¿por qué el metano y por qué detectar y mitigar emisiones de metano? Pues el metano, como os ha dicho, es un gas mucho más potente que el dióxido de carbono, por molécula, por supuesto, luego ya depende de cuántas moléculas hay, pero por molécula tiene un poder de calentamiento mucho mayor que el que tiene el CO2. Entonces el metano es responsable de algo así como el 25 o el 30%, casi un tercio del calentamiento global actual, lo cual obviamente lo hace necesario la reducción de estas emisiones. Y lo que ha estado pasando en los últimos años es algo que
que asusta mucho en la ciencia del clima y a la gente que se dedica a estos temas, y es esta curva que veis aquí. Esta es la curva de concentración de metano en la atmósfera, bueno, la serie temporal de los últimos, no sé qué es esto, 30, 40 años. Entonces lo que se ve es que aumentaba pues, en los 90 rápidamente, hubo una cosa que se llama el plató, que es cuando las concentraciones se estabilizaron durante 6 o 7 años. Hay mucha investigación sobre por qué se estabilizaron las concentraciones en la atmósfera de metano en esos años, no es tema para hablar ahora, porque de hecho hay incluso debate aún. La persona que dé soluciones y explicaciones claras a este plató de aquí tendrá una publicación en Nature and Science seguro. Pero lo que estamos ahora es los últimos años, que otra vez tenemos concentraciones altísimas, pues casi 2.5 veces los niveles preindustriales, pero peor aún es que se está acelerando. Lo que veis es que la derivada, digamos, respecto al tiempo, o sea, cómo sube esta concentración cada vez es más rápido. Entonces hay mucho miedo ahí, por decirlo así, de que esto sea algún tipo de retroalimentación positiva, donde el calentamiento genere más metano y el metano más calentamiento. Sin entrar en catastrofismos, pero es un escenario posible. En todo caso, algo que tiene bueno, entre comillas, el metano, comparado con el dióxido de carbono, es que su tiempo en la atmósfera es mucho más breve. El dióxido de carbono puede estar entre 100 y 200 años, digamos, las moléculas, hasta recombinarse y degradarse. El metano es típicamente algo así como 10 años. Con lo cual, las moléculas que se emiten ahora hacen mucho más daño que las de CO2, como decía, porque es más potente, pero a la vez se va a descomponer antes. Entonces, esto se ha identificado por diferentes grupos, o bueno, incluso las Naciones Unidas. Este que pongo UNEP, que lo voy a poner varias veces, es el United Nations Environment Program, que es un programa de medio ambiente de las Naciones Unidas. No es que haya que priorizar entre metano y CO2, por supuesto hay que mitigar emisiones lo más que se pueda en los dos campos, pero lo que se haga en metano por lo menos nos da algo de tiempo en ralentizar este calentamiento que estamos experimentando. Eso es un poco la cosa. El metano es más fuerte que el CO2, además está menos tiempo en la atmósfera, con lo cual los efectos de la mitigación se van a ver antes. Eso es otra de las cosas por lo que es tan importante. Por esto se firmó lo que se llama el Global Methane Pledge. Esto es un compromiso fue iniciado por Estados Unidos y la Unión Europea hace años. Ahora ya creo que hay más de 150 países que lo han firmado. Es un compromiso para que se reduzcan a nivel nacional las emisiones en un 30% para 2030. O sea, tenemos 6 años para reducir un 30% las emisiones desde que se inició este pledge. Una acción también en esta línea, en este caso es mucho más reciente, de la Unión Europea, es cortar las emisiones, en particular del sector de la energía. Ya hablaré un poco más de esto, pero hay un compromiso también a nivel europeo de que esto suceda. Vale. Entonces, hablando un poco más ya, poniéndome con la ciencia del metano, fuentes y sumideros, esto sacado de la Enciclopedia Británica, es este gráfico del ciclo de metano. ¿Dónde se emite metano? ¿Dónde se absorbe metano? Entonces, hay mucho detalle para verlo todo, pero voy primero a las fuentes naturales. La principal fuente son los humedales. Creo que ha habido con bastante implicación de Llama una conferencia, no sé si ha habido o está habiendo sobre humedales. Los humedales, la principal fuente natural de emisiones de metano. Al final, el metano suele generarse por descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Cuando hay poco oxígeno, esa descomposición por microorganismos de materia orgánica acaba generando estas emisiones. Esto sucede mucho en humedales, que son muy propicios para la existencia de estos microorganismos, y en general en suelos. Están lo que se llama metanógenos, que generan metano. Por el camino están los metanotrofos, que eliminan parte de este metano. En el suelo este metano se genera en capas más internas, donde hay más humedad. Estos metanotrofos están un poco más arriba y absorben este metano, pero aún así de los suelos también se emite gran cantidad de metano. Y también tenemos estos hidratos, esto no sé cómo traducirlo realmente, pero bueno, os quedáis si queréis con que son unos cristales de metano que están en los fondos marinos y que también pueden subir y pueden llegar a la atmósfera. Relacionado con los humedales o con los suelos tenemos el permafrost que ha nombrado el rector. Permafrost, pues otra vez suelos que han estado congelados durante mucho tiempo, se están descongelando, empieza a haber actividad biológica y puede haber metano siendo generado y siendo liberado, que en teoría estaba atrapado en estos hielos y que va a estar atrapado durante muchos siglos. Y esto un poco las fuentes naturales. Luego tenemos las fuentes antropogénicas, las humanas. Pues aquí tenemos el primer ejemplo de vertederos, una fuente muy importante. Tenemos, por supuesto, los combustibles fósiles, la extracción de crudo, petróleo y gas natural. No es que se quiera emitir metano en estas actividades, pero se escapa mucho. O sea, el gas natural siempre se ha considerado un gas limpio, pero no es tan limpio si consideras toda la cadena de procesado, cuando se tiene que perforar a 1000 metros de profundidad para encontrar el yacimiento y luego hay que extraerlo, hay que almacenarlo y hay que transportarlo. Por todo ese proceso hay muchas fugas que tienen
un papel importante en el methane budget, o como se diga, en las cuentas del metano global que hay. Animales también, aquí ha puesto cerdos, es más bien vacuno y son más bien eruptos, por cierto, a quien le interese, pero bueno, las emisiones estas que tienen lugar por animales, también las termitas tienen un papel importante. Esto en cuanto a emisiones naturales antropogénicas. Y dónde el metano, hasta hace, pues, ¿cuántos? 100 y pico años, hasta la época preindustrial, estaba un poco en equilibrio, era un ciclo en equilibrio, fuentes naturales, sumideros naturales. De repente lo que ha hecho que este ciclo se descompense es las emisiones antropogénicas aumentando. Y lo que no he nombrado, y con esto ya paso, es, en cuanto a sumideros, el principal es el que tenemos en la atmósfera, es este grupo que se llama hidroxilo, este grupo OH, que hace un poco de limpiador de la atmósfera para muchos gases y para metano en particular. Este grupo OH se recombina con metano y básicamente hará que se descomponga y nos da ese tiempo de vida de unos 10 años del que he hablado antes. Entonces, está relacionado con emisiones de NO2, o sea, de dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Obviamente estas emisiones son malas para todo en general, son emisiones también antropogénicas, pero por lo menos tiene esta ventaja de que aumentan la concentración de grupo hidroxilo en la atmósfera, que se recombina con el metano que se emite y contribuye a reducir un poco el metano en la atmósfera. Pero esto es un poco la idea en cuanto a fuentes naturales y antropogénicas. Aquí tenía pues un vídeo, que estaba chulo creo, y ahí, gracias. Vale, esto es un vídeo de la NASA. Aquí no hay datos de satélite aún, o a lo mejor hay algún dato de satélite, pero en general son más lo que se llama inventarios, es el conocimiento que tenemos de emisiones de diferentes ecosistemas, de diferentes actividades y modelos de transporte atmosférico. Entonces se genera este tipo de simulaciones de modelización de dónde el metano está. Todo lo que veis, estos puntitos amarillos que veis pues básicamente sería algo así como concentraciones altas, moleculitas de metano por todas partes. Lo que veis en rojo es de dónde se está emitiendo. Entonces aquí veis el Amazonas, zonas tropicales por los humedales responsables de una gran cantidad de metano en zonas tropicales en general. Esto sería pues la quema de bosques. En Europa las emisiones son mucho menores. En Europa emitimos más por lo que importamos que realmente por lo que generamos, y de hecho se han reducido las emisiones en los últimos años. Lo que tenemos aquí, bueno, aquí vemos combustibles fósiles en el Golfo Pérsico. Esto sería India, campos de arroz, que también no lo he nombrado antes, pero tienen un poder muy alto de emisión de metano, similar a humedales. China también campos de arroz, y también tenemos la generación de combustibles fósiles, sobre todo minas de carbón, actuando muy fuerte ahí. Y ahora venía la parte que también ha mencionado el rector del permafrost. Estos son latitudes altas, en zonas pues de Canadá, Siberia, zonas donde el permafrost estaba congelado, este suelo era un suelo congelado, y donde poco a poco pues veis estos tonos rojizos, es que se empieza a descongelar el permafrost y se empieza a emitir a la atmósfera. Entonces un poco esto para daros una visión más general de fuentes y sumideros, o por lo menos de las fuentes de metano que tenemos a nivel global. Y esto ya digo que está basado en información que tenemos de diferentes medidas, diferentes modelos. No está tanto basado en monitorización desde satélite, pero son los modelos de transporte atmosférico los que pueden recrear esta salida de las fuentes y el transporte a través de la atmósfera. Creo que ya está. Vale, entonces sí, con lo que llevo dicho más o menos estamos ya de acuerdo lo de que es importante mitigar las emisiones de metano. Si hablamos de mitigar emisiones, lo más importante o lo más efectivo es ir, por supuesto, a las emisiones antropogénicas. Las naturales, tipo los humedales, poco se puede hacer porque reaccionan más a ciclos naturales, a subida de temperaturas y cosas así. Sería más una mitigación indirecta. Para ir a mitigación efectiva y directa, tendríamos que ir más a las fuentes antropogénicas, que es donde podemos tener más acción. Entonces, viendo los números, la agricultura, que en este caso incluye ganadería también, que he hecho sobre todo vacuno y arroz, que es muy importante, también sería en Valencia, por cierto, pero muy importante en zonas extensísimas en Asia, en la India. Entonces algo así como el 40% de las emisiones antropogénicas. Parecido es el sector de los combustibles fósiles, que es este OIG, es oil and gas, es, por si en caso de que aparezca otra vez, es generación, extracción de crudo, de petróleo y gas natural, y minas de carbón, un número parecido. Y luego el sector de los desechos, que es algo así como el 20%, que es una combinación de vertederos sobre todo, y también, pues, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua también entrarían en esto. Entonces esto es donde queremos mitigar, son estos sectores. En particular,
El sector de combustibles fósiles es el que se ve que tiene, donde se puede hacer más, porque muchas veces estas emisiones que suceden en este sector están debidas a mala gestión de infraestructura o infraestructura obsoleta o a fallos técnicos de este tipo que se pueden reparar, y además es que estas emisiones ahorrarían dinero, por así decirlo, porque lo que se está escapando es gas natural. O sea, el gas natural es en un porcentaje altísimo, no recuerdo el número, pero 90 y tantos % es metano. Entonces, en estas emisiones del sector del petróleo y del gas natural, que se escape el gas no solo tiene un impacto climático muy malo, también tiene el problema de que se está escapando el combustible que se quiere utilizar para la vida, vamos. Entonces, por esto se ha identificado el sector de los combustibles fósiles como el que se puede atacar de manera más sencilla y de forma más efectiva. Entonces, las emisiones en este sector y algunos otros son lo que se llama point sources, que esto lo traduciría algo así como fuentes puntuales. Puntuales quiere decir que hay un montón de metano, una concentración muy alta de metano escapando de un elemento de infraestructura relativamente pequeño. Un campo de arroz sería lo contrario. Un campo de arroz es una superficie extensísima donde por cada metro cuadrado hay un poco de metano escapando. Este es el caso en el que esto sería el caso de un agujero en un gaseoducto o un agujero en un tanque de almacenamiento, como es este caso, o algunos otros ejemplos que mostraré después. Entonces, hay mucha concentración saliendo. Esto no es relevante en cuanto a mitigación o no tanto, pero sí que es relevante porque nos dice que, en este caso, arreglando la válvula que esté funcionando mal ahí, podría ahorrarnos esta emisión. Y además, es también relevante para lo que veréis después sobre la detección desde satélite, porque es mucho más fácil detectar estas emisiones puntuales, estas concentraciones muy altas en un sitio pequeño que las otras de los campos de arroz, por ejemplo. Entonces ya llevo un rato, pero esta conferencia al final se trata de daros una visión general del uso de satélites para detectar estas emisiones, también para cuantificarlas y para monitorizarlas, ¿vale? Es lo que voy a ver ahora. Entonces, hablando un poco más de emisiones antropogénicas y el sector de los combustibles fósiles que he nombrado, estaba esto. A ver si le da Lorena. Vale, aquí lo que veis, a ver un momento. Lorena, ¿puedes parar? Ahí, gracias. Estos son datos tomados desde helicóptero. Entonces, lo que veis aquí es una cámara, pues como podéis ver, una cámara como podéis tener en el teléfono, una cámara. Y esto es una cámara térmica que es sensible al metano. Entonces, lo que se ve aquí, que no lo he mencionado antes, el metano es un gas transparente, es un gas también inodoro, que nadie que pase por ahí puede detectar que se está escapando. Así como el butano, por ejemplo, en casa sí que lo olemos, el metano no. Aparte no se ve. Solo se ve si utilizamos según qué técnicas y según qué métodos, en este caso una cámara térmica. Entonces aquí vemos como de aquí no vemos nada, pero realmente hay esto que se llama un penacho, o sea, una concentración alta de metano que está escapando de esta antorcha. Esto es una antorcha cuando se extrae metano del subsuelo. Hay veces hay excedentes que no se pueden transportar o que no se pueden almacenar. Lo que hace es que se quema como en un mechero. En un mechero tenéis el líquido, le dais a la piedra, hay una chispa y se quema. Lo que se quema es el líquido que hay dentro. Con el metano, cuando hay exceso que no se puede almacenar, se hace lo mismo. Entonces, muchas de estas antorchas deberían estar encendidas. Aquí debería haber una llama, que quiere decir que está quemando exceso de metano que está llegando ahí. A veces estas antorchas se apagan sin que nadie lo sepa, con lo cual el metano pasa de estar quemándose y reduciéndose a CO2, que es menos perjudicial, pasa a directamente emitirse a la atmósfera sin más. Ya, a Lorena, por favor. Vale, entonces, bueno, aquí hay una serie de ejemplos de estos. Estos son datos con estas cámaras térmicas tomados desde helicópteros. Y aquí veis, ya digo, que si estuvierais en el helicóptero, a simple vista no detectaríais ninguna de estas. En este caso particular hay una llama, pero no es suficiente para quemarlo todo. ¿Vale? Entonces, todo esto a simple vista no lo veréis, solo lo veis utilizando según qué instrumentos y qué métodos, que es de lo que paso a hablar ahora. Aquí veis que está encendido, pero esta no. Entonces, veis como aquí un poco se está escapando. Vale. Bueno, pues creo que ya, si puedo pasarlo yo. De acuerdo, pues lo que queremos es, habéis visto esas fugas de metano que hay, esto es en el sector del gas y el petróleo, que hemos dicho que es donde es más eficiente, el que nos da más capacidad para mitigar, para detectar emisiones y mitigarlas. Lo que queremos hacer de satélite es generar datos de este tipo. Esto de hecho no es un satélite, estos son datos de avión. En este caso fue en un sitio en Texas y Nuevo México, que hay una gran concentración de pozos petrolíferos. Y aquí lo que veis, todo esto que veis, eso es metano que se está escapando. Eso es una campaña de avión, el avión iba volando así, haciendo pasadas así.
y con los métodos con los que trabajamos iba midiendo metano, esto es concentración de metano, entonces veis cómo el viento iba así y aquí veis cómo se estaba escapando todo este metano. Esto es equivalente a lo que veíamos en el vídeo antes. Y esto ya es lo que queremos ver desde satélite. Desde satélite, ya digo que esto es una campaña de avión, aquí tenéis un poco un zoom, por así decirlo, de alguna de las zonas, cómo estos penachos de metano que se escapan se pueden relacionar con elementos aquí en la superficie, con diferentes infraestructuras. Entonces lo que se trata es de generar este tipo de mapas, ver dónde hay concentraciones altas de metano, detectarlas y luego ya pues ir al sitio de donde ha salido, intentar en colaboración con los operadores o con las autoridades, intentar guiar los trabajos de mitigación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ahora, si me permitís, 4 minutos de física, que también es lo que doy yo aquí. Espectroscopía era la palabra de antes de Manuel. Pues espectroscopía, hay espectroscopía de masas para la gente que trabaja en laboratorios, eso es otra cosa. Esto es espectroscopía de la luz. Quiere decir, es utilizar la luz, ver cómo la luz interacciona con las moléculas que hay, en nuestro caso, en la atmósfera o con diferentes materiales, y esa interacción de los materiales con la luz dejan absorciones en la luz, quitan diferentes frecuencias que se pueden entender como de actividad material. Intento explicarlo mejor aquí. La luz de una bombilla incandescente, por ejemplo, o la luz del sol, sucede en un continuo de energía, en un continuo de frecuencias. Tengo tentación de preguntar cuánta gente entiende frecuencias de onda. Simplemente tenemos una que se separa de diferentes métodos. Esto es un prisma, también se podría hacer con una red de difracción. Se separa en sus diferentes colores y entonces lo que hay aquí es un instrumento que es capaz de medir cuánta luz llega para cada uno de estos colores, para cada una de estas frecuencias, cuantificar cuánta luz está llegando ahí. Entonces, si analizamos la luz esta después de interaccionar con la materia y después de ser descompuesta en sus diferentes colores, pues aquí vemos, por ejemplo, esto podría ser la atmósfera solar, vemos que aquí hay una caída, aquí hay otra caída, aquí hay otra, vemos que aquí en diferentes colores de repente está negro. Está negro porque el medio, el elemento con lo que ha interaccionado ha absorbido la radiación en esa frecuencia. Y entonces, como tenemos bases de datos donde nos dicen dónde cada elemento absorbe radiación, pues podemos decir, pues hay hidrógeno, hay un componente de hidrógeno aquí porque vemos una absorción donde el hidrógeno absorbe, o donde el sodio, donde el calcio. Aquí tenéis el ejemplo de la molécula de agua, solo absorbe a determinadas frecuencias. Esta, por ejemplo, pues tiene diferentes modos de vibración que se llaman. Cuando la molécula de agua, aquí tenemos 2 hidrógenos, un oxígeno, le llega radiación justo en esta longitud de onda, se pone a vibrar de esta manera. Entonces, para vibrar ha absorbido energía, con lo cual esa energía se le ha quitado a la luz que le estaba llegando. Esto es un poco el proceso de por qué los diferentes elementos tienen particulares absorciones, particulares longitudes de onda o frecuencias. Entonces, el proceso de medida a lo mejor se entiende mejor aquí. Otra vez tenemos una bombilla incandescente, como sería el Sol. Si medimos aquí, asumiendo que no hay gran cantidad una concentración alta de gases o lo que sea, descomponemos la luz en sus colores, vemos este espectro continuo, como esto se llama la curva de Planck, para el que le interese, viene con en función de la temperatura, se distribuye la energía en diferentes colores. Entonces aquí vemos simplemente una curva suave. Si miramos en el otro lado, después de que la luz ha atravesado una nube de la misma curva que teníamos, pero ahora vemos las absorciones de determinadas longitudes de onda. Entonces, otra vez eso nos está diciendo, eso nos indica, analizando dónde se ha absorbido, analizando dónde están estas barras negras, donde este gas absorbe radiación, podemos inferir de qué está hecho este gas. Y a la vez, cuanto más profundas sean estas absorciones, quiere decir que hay más moléculas de ese compuesto, con lo cual podemos detectar, caracterizar la composición del gas y además incluso cuantificarlo simplemente basándonos en estas absorciones. Entonces, esto es un poco el procedimiento que usamos. Esto ya, de hecho, lo inventó Joseph von Fraunhofer, esto ya es hace como 200 años, que es el primero que propuso un instrumento de este tipo, un espectrómetro que se llama. Él lo que quería era analizar la composición de la atmósfera solar. Entonces, este instrumento que tiene aquí lo que hace es justo lo que he contado. Recibe luz y la descompone en sus diferentes colores y la guarda. Entonces era capaz de ver para cada una de las frecuencias si había o no había algún tipo de absorción por diferentes compuestos. Entonces, esto trabajó von Fraunhofer en esto, luego Kirchhoff y Bunsen también contribuyeron a estos experimentos. Al final lo que él veía es que apuntando este instrumento al Sol, pues imaginaos, el Sol es como la bombilla incandescente, está emitiendo luz de forma continua, pero esta luz
un poco viniendo de la superficie del Sol, atraviesa primero la atmósfera solar y luego la atmósfera terrestre. Entonces, lo que llegaba al instrumento de Fraunhofer es la luz del Sol después de ser absorbida por elementos en la superficie solar, o en la atmósfera solar y en la atmósfera terrestre. Y entonces aquí todas estas líneas, que se llaman las líneas de Fraunhofer, estas líneas nos indican dónde o qué composición tiene la atmósfera solar. Aquí hay líneas donde solo absorbe el hierro, el calcio, una que se llama H-alfa, creo que es la C, es H-alfa, que es de hidrógeno, y también están la A y la B, que en aquel tiempo no se podían separar. La A y la B son de oxígeno. Esto ya era de, una vez la luz ha cruzado la atmósfera solar, luego cruza la atmósfera terrestre, entonces las líneas A y B son líneas de la atmósfera terrestre, y la mayoría de las otras son líneas de la atmósfera solar. Entonces esta es la idea, básicamente medir radiación en diferentes colores, diferentes longitudes de onda, y analizar dónde hay absorciones que nos indican que hay gases. Y eso. Entonces, después de esta excursión por la espectroscopía de la luz, volvemos a la parte de los satélites. Básicamente lo que tenemos en los satélites son espectrómetros, un aparato como el de Fraunhofer, entiendo que un poco más moderno, pero al final lo que hacen es eso. Este es el procedimiento de medida, tenemos el Sol, aquí esto sería moléculas de CO2, creo que en esta imagen. La luz del Sol interacciona con las moléculas en la atmósfera, se refleja en la superficie, vuelve a interaccionar subiendo arriba, y lo mide el espectrómetro que está aquí. El espectrómetro pues mide en un montón de longitudes de onda y genera imágenes como esta que tenemos aquí. Esta imagen es similar a la que podéis hacer con vuestro teléfono móvil. Lo que pasa es que el teléfono móvil os va a dar 3 colores, tiene 3 filtros de rojo, verde y azul. En este caso, aquí en este eje, que es donde tendríais 3 en el teléfono móvil, tenemos cientos de longitudes de onda que llegan hasta lo que se llama el infrarrojo próximo y el infrarrojo medio. Entonces tenemos mucha información espectral que se dice. Entonces, para cada píxel de esta imagen, en vez de tener rojo, verde y azul, tenemos lo que se llama espectros, tenemos un continuo de medida de radiación en función de la longitud de onda o la frecuencia o el color, como lo queréis llamar. Entonces vemos aquí, analizando esto para cada píxel, vemos como, bueno, en esta zona del espectro, en esta longitud de onda, da igual que tengamos más o menos metano que no se entera, porque el metano no absorbe aquí, pero el metano sí que absorbe aquí. Entonces tenemos modelos físicos que procesan estas imágenes, van píxel por píxel, evaluando cómo el metano ha sido absorbido o no, y entonces atribuyendo un valor de concentración de metano a cada píxel. Y con esto generamos mapas como este, no se corresponde a esta zona, pero bueno, es el mismo tipo de dato. Esto es una pasada de avión, es una zona en Estados Unidos, no recuerdo dónde. Después de aplicar este proceso, lo que veis en estos temas, estos tonos como anaranjados, estos son esas emisiones de metano que estamos buscando, ¿vale? En cada uno de estos puntos, aquí, 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 hay una fuga de metano que es conocida o no es conocida, pero así es como se pueden detectar y se pueden cuantificar estas emisiones. Y ahora ya, yendo ya a casos concretos y a ejemplos que os quería mostrar, esto no estamos en el caso del satélite aún, estamos en el caso de avión. Esto fue una campaña de avión bastante espectacular, considero que se hizo en California entre 2016 y 2018. Fueron 5 campañas entre estos años, y lo que se voló es por zonas donde se esperaba fuentes de metano. La idea era caracterizar las emisiones de metano de California. Entonces se pasó por sitios donde había extracción de petróleo y de gas, donde había granjas, donde había vertederos, y entonces aquí veis el ejemplo. Se detectó lo que se llama aquí 564 superemisores, y aquí tenéis 6 ejemplos. Estos 3 son infraestructura otra vez de petróleo y gas natural. Aquí lo que tenemos es plantas de tratamiento de agua, estos son vertederos, si veis aquí, y esto sería la parte del ganado, que son emisiones mucho más tenues, es mucho más difícil de ver, pero con datos de avión y con este instrumento, que era un buen instrumento, pues se puede llegar a ver estas anomalías que se atribuyen a emisiones de metano. Esto es el caso del avión. El caso de satélite es un poco más, iba a decir más burdo, no sé si es la palabra, pero se tiene menos sensibilidad, porque claro, tenemos píxeles más grandes y los instrumentos, pues, bueno, los instrumentos son parecidos, pero sí que la resolución espacial, o sea, el tamaño del píxel es más grande, pero aún así podemos hacer mucho con la cobertura global. Entonces aquí, hay gente aquí sí que sé que hay gente que entiende de satélites y a lo mejor reconoce alguno de estos nombres aquí. No quiero meterme en estos detalles, simplemente decir que tenemos satélites como globales que nos dan de forma diaria, con píxeles muy grandes de como 7 kilómetros, nos dicen dónde hay metano en el mundo, que es este tipo de dato. Este tipo de dato, a lo mejor no porque habría que aplicar las nubes también, pero pasadas globales para ver un poco dónde está el metano, eso tenemos de forma diaria con el sensor Tropomi, que es de la constelación Copernicus de la Unión Europea.
Y con esto podemos ver es un poco la imagen global. Y luego lo que tenemos, por otra parte, son instrumentos de satélite que miden con alta resolución espacial. Entonces estos son como lupas, o sea, podemos decirle a este instrumento, por favor, que adquiera imágenes sobre esta zona particular donde en Tropomi hemos visto que pasa algo. Entonces lo que hacen estos satélites es que enfocan ahí y nos dan en alta resolución. Aquí ya podemos utilizar estos datos para un poco detectar las emisiones y sobre todo atribuirlas a la fuente que es responsable de ellos. Entonces, combinando estos dos tipos de datos, pues tenemos bastante potencia para, primero, ver dónde pasa algo y, segundo, encontrar cuáles son los puntos particulares que son responsables de estas emisiones. Entonces, esto es algo que ha pasado, es una pequeña revolución. El Tropomi se lanzó en 2018, empezó la serie temporal, pero en los últimos años sí que ha habido mucho movimiento, tanto en lanzamiento de satélites como en desarrollo de métodos para la detección de metano en alta resolución, que es a lo que nos dedicamos en nuestro grupo también. Entonces, aquí dando algunos ejemplos, este es uno de estos del sensor otra vez Tropomi de Sentinel-5P, que es de la misión Copernicus, es un programa europeo, son datos operacionales, puedes ir a un servidor y bajar los datos diariamente. Esto es un instituto en Países Bajos que descarga estos datos y los procesa y genera mapas como estos. Esto es el resumen de un año. De 2021 encontraron casi 3.000 superemisiones y aquí veis un poco la distribución para diferentes sectores, muchos vertederos. Aquí en la península ibérica solo vemos Madrid, realmente, que es un vertedero muy famoso ahí por las emisiones altísimas que tiene. Ha salido en la prensa bastantes veces. En otros sitios, pues dependiendo del tipo de actividad económica, pues aquí tenemos en China, sobre todo, una zona que se llama la Shanxi Ridge, en la región de Shanxi, que hay muchas minas de carbón. Entonces aquí vemos estas emisiones y luego pues otras de otro tipo de sectores. Entonces estos datos los tenemos más o menos diarios. Cuando haces el resumen hay resúmenes semanales o hay resúmenes también anuales. Aquí tenemos un ejemplo también del equivalente con la alta resolución. En vez de tener todo este ejemplo de qué pasa a nivel global, es intentar ir, ya no tenemos bolas gordas, que es por esta zona había una emisión grande, sino ahora tenemos realmente los puntos desde donde se está emitiendo. Esto es otro tipo de satélite, que son los de alta resolución. Estos son las lupas. Estos son las lupas que tenemos que decirle, por favor, vete a este sitio, vete al Permian Basin en Estados Unidos, vete a esta zona en el Golfo de México, vete a India, que hay este vertedero. Entonces toma imágenes de alta resolución y podemos entonces ahí detectar y cuantificar las emisiones. Esto no es algo que se tenga operativamente. El caso global sí que se tienen los datos siempre. Esto ya hay que pedirle a los operadores que por favor adquieran datos de este tipo. Pero entonces tienen este potencial de que nos permiten detectar las emisiones de forma individual. Y este es un ejemplo de la combinación de los dos. Esto es también un vertedero muy grande en Casablanca, en Marruecos, que está tirando, pues según estos datos, en diferentes días, pero en estos 2 días, entre 7 y 14 toneladas por hora de metano. O sea, imaginaos, esto siempre está activo, pues estos vertederos básicamente de forma constante están emitiendo unos 10 toneladas de metano por hora. Entonces aquí vemos cómo lo ve el satélite global de baja resolución, pero con cobertura diaria y global, y qué pasa cuando utilizamos los satélites de alta resolución para ver lo mismo. Entonces, pues tenemos mucha más información sobre las posibles fuentes y sobre la cantidad. Vale. Y este otro ejemplo, os digo que ahora os traía unos cuantos ejemplos, y acabo, por cierto, de cómo se están utilizando los satélites. He enseñado este ejemplo de combinación de los dos, del satélite global y del satélite de alta resolución. Este es otro ejemplo que me parece muy relevante. Este también, liderado por Itziar en nuestro grupo hace un par de años. Esto es lo que nos dice el satélite global de baja resolución. Nos dice que si vamos a Turkmenistán, esto es la costa oeste, y hacemos un promediado de un año de datos, vemos que hay unas zonas rojitas que están saliendo ahí, con altas concentraciones de metano de forma persistente. Entonces lo siguiente es, además estas altas concentraciones coinciden con las zonas donde hay infraestructura de extracción de gas y petróleo. Entonces, yendo luego con los otros satélites y haciendo este efecto, esta lupa aquí, o aquí, lo que vemos es podemos encontrar las fuentes individuales que son responsables de estos aumentos de concentración a nivel local o regional. Entonces, con esto podemos detectar las fuentes, clasificarlas en función de la frecuencia y clasificarlas en función de la intensidad. Y esto es importante ahora porque ahora mismo hay una comisión de las Naciones Unidas, del UNEP, reunidas con las autoridades en Turkmenistán para intentar que se cierren algunas de estas fuentes, porque Turkmenistán realmente
probablemente es el país que más se ve o donde más se ven estas emisiones gigantescas del mundo. Vale. Y otro ejemplo, o un par de ejemplos más que quería nombrar en este caso es nuestro trabajo, pero considero que tuvo mucha relevancia internacional. En este caso es fugas enormes en una instalación de extracción de gas y petróleo en el Golfo de México. Entonces, bueno, esto sería la plataforma, si lo veis de arriba, lo habréis visto en las películas, estas grandes plataformas en medio del mar, pues de ahí se está perforando, se está llegando al yacimiento y se está extrayendo gas y petróleo. En esta plataforma, por alguna razón, está en la bahía de Campeche, que se llama, en la parte mexicana del Golfo de México. Lo que se ve es que siempre hay, y esto si podéis ver esta gráfica, esto nos dice Fire Relative Power, esto quiere decir cómo la actividad, o sea, estos quemadores que os he contado antes, estas antorchas que lo que hacen es que queman el gas que no se puede almacenar, pues esto siempre ha estado, casi siempre está encendido, quiere decir que en esta plataforma por alguna razón siempre se está quemando el gas, es como que les sobra y lo queman, y siempre vemos ahí, hasta que se vio en este mes de diciembre de 2021 una pausa en la actividad esta del fuego. Entonces eso lo que nos dice es que eso es peligroso porque probablemente lo que pasa es que se apagó la llama, con lo cual el gas que estaba saliendo y se estaba siendo quemado, ahora de repente simplemente se está tirando a la atmósfera sin más. Y efectivamente pues eso es lo que pasaba. Vimos estas emisiones, estos penachos gigantescos, son casi 100 toneladas por hora, que son números brutales. También es brutal que estén quemando 100 toneladas por hora de forma diaria, pero eso ya es otra discusión. El caso es que durante este periodo de 7 días fueron casi 100 toneladas por hora lo que se estuvo emitiendo al haberse apagado el flare, la antorcha que tenía que quemar el gas. Entonces hubo trabajos ahí, se habló con la operadora, con Pemex, que es el equivalente a Repsol en México. Se supone que esto se había arreglado, pero aquí tenemos unos meses después, vemos otro ejemplo de la misma plataforma otra vez activa y recientemente hasta en las noticias hace un par de semanas que ha vuelto a emitir mucho esta plataforma. Aquí nosotros estimamos que emitió 40.000 toneladas durante este periodo y esto, por contar algo un poco más general, esto tuvo impacto en México, salió en prensa, incluso el presidente López Obrador tuvo que responder a estas 40.000 toneladas que habíamos cuantificado, pues se le preguntó por la prensa, por una senadora en particular creo que era, sobre estas 40.000 toneladas que habíamos cuantificado, lo cual, bueno, por lo menos no sé si esa plataforma se está arreglando como debería, pero por lo menos sí que algo ha influido en eso. Y luego el otro ejemplo que tenía de impacto, de bastante impacto a nivel social de alguna manera, es este que es muy reciente. Esto ha sido una emisión, una fuga que ha sucedido en Kazajistán. Son sitios remotos que también nos trae lo de por qué los satélites son importantes para estas cosas. Pues entonces hay una prospección, se buscaba el yacimiento de gas y petróleo, se estaba perforando hasta 1000 metros en este caso y por alguna razón algo pasó y explotó. Entonces se generó una explosión, se generó un cráter y sobre todo los gases que estaban ahí dentro del yacimiento a muy alta presión empezaron a salir. Entonces lo que vimos en este estudio es que eso, utilizando datos de satélite, pues pudimos en diferentes fechas, con diferentes satélites, pues pudimos ver estas emisiones tan grandes sucediendo durante este tiempo. Entre junio y diciembre de 2023 dan lugar a algo así como 120 kilotoneladas de metano, lo cual es una barbaridad, que esto ya está activo durante 7 meses emitiendo metano a este ritmo. Entonces esto es algo que también las Naciones Unidas también han tomado cartas en este asunto. También se habló con la operadora dijo que es solo vapor de agua lo que se está emitiendo. Nosotros hemos hecho todo lo posible para este estudio, no vemos el vapor de agua en ningún sitio, sí que vemos el metano. Y eso está. Y eso ha salido justo de hoy, que lo he podido actualizar, ha salido esta noticia en la BBC donde se habla de esta historia y estos son los datos que hemos proporcionado entre nuestro grupo y el grupo de Países Bajos con el que colaboramos. Entonces esto también algo que ha tenido impacto internacional y que da también visibilidad al potencial de estos métodos para detectar estas emisiones. Y ya acabando, el último ejemplo que tenía, aquí de mi compañera Adriana. Esto es algo muy innovador, todavía no sabemos muy bien cómo va a acabar, pero bueno, es intentar detectar emisiones de metano de plantas de procesado de aceite de palma. Estos son, Adriana me diría, no sé si es Indonesia o Malasia, son zonas típicamente en Indonesia y Malasia hay mucha actividad de procesamiento de aceite de palma. Entonces lo que se ve es que hay unos molinos que básicamente extraen el aceite de la palma
y se genera un efluente, se genera un residuo que se almacena en este tipo de balsas que sufren o que van pasando diferentes tratamientos, y lo que se ve desde satélite también es las emisiones, es otra vez materia orgánica en descomposición, lo que se ve es cómo estas emisiones están sucediendo. Este es un ejemplo de avión, por eso se ve un poco mejor la pluma, tiene más alta resolución, entonces es trabajo en preparación sobre otro tipo de sector. Vale. Y ya cerrando, quería decir dos cosas más. Una es que cuánto de esto es ciencia y cuánto está esto, o sea, creo que es ciencia, pero quiero decir que ya empiezan a generarse métodos operativos con satélite para detectar, para cuantificar y monitorizar emisiones, y eso es lo que están haciendo las Naciones Unidas. Tienen un programa grande que se llama IMEO, que es International Methane Emissions Observatory, que tiene diferentes actividades, y una muy importante es este Methane Alert and Response System, que lo que hace es utilizar satélites para detectar, notificar, mitigar básicamente emisiones. Esto ya es el mismo procedimiento que he contado, pero hecho de forma sistemática por las Naciones Unidas, con un montón de empresas que han firmado este servicio. Entonces se les dice cuando se ha detectado una emisión para que se gestione la mitigación. Vale. Esto ya lo último, para quien le gusten los satélites, de la gente aquí más de teledetección, pues que se van a lanzar. Este es un satélite de la organización que yo estoy, el Environmental Defense Fund, que ha nombrado Manuel al principio. MethaneSat se lanza en unos 15 días, o sea que tiempos muy emocionantes en ese sentido. Este es otro Carbon Mapper, también en Estados Unidos. Están basados en filantropía, son algo así como público-privados, y bueno, pues están destinados para hacer este tipo de trabajo de detección de fugas de metano, también de dióxido de carbono alrededor del mundo, y se van a lanzar los dos en los próximos meses, lo cual hace que el panorama que tenemos sea bastante atractivo. Y ya está, eso era todo. Pues así 3 mensajes de estos de llevar a casa rápido: que mitigar metano, bueno, mitigar las emisiones de cualquier gas de efecto invernadero es importante, por supuesto, pero en el caso de metano a lo mejor incluso un poquito más, por esto que hablábamos de alto potencial de calentamiento y tiempo de vida corto en la atmósfera, que tenemos ya un ecosistema rico de satélites que miden metano, y ahora pues hay un par más que pronto van a estar volando, con lo cual tenemos ahí mucho trabajo para hacer, y que los datos ya están siendo utilizados operativamente para mitigar emisiones. He nombrado el ejemplo de Turkmenistán, el de Kazajistán y el de México. Entonces, pues esperamos que esa sea la línea, y ya está. Eso es lo que tenía aquí. Bueno, gracias a todo el mundo por la atención, gracias aquí a la gente del Grupo LAS también, porque muchas de estas cosas que enseño también vienen de ellos y de ellas. Y ya está, gracias. Sí, aunque hemos pasado un poquito del tiempo por el retraso acumulado de antes, no por la conferencia de Luis. Bueno, en primer lugar, Luis, muchas gracias. Una conferencia magnífica. Creo que hemos aprendido muchísimo todos, porque ha sido además muy didáctica sobre el metano y su impacto, y sobre todos los mecanismos de monitorización de metano que está desarrollando de forma pionera a nivel mundial Luis y su grupo de investigación, que los tenemos aquí en medio de la sala. Entonces, no me resisto a que dejemos 5 minutos para una ronda de preguntas rápidas, si te parece, Luis, aunque acumulemos un poquito de retraso para la entrega de premios. Entonces, abrimos el debate para el turno rápido de preguntas, porque seguro que todo este tema, que para muchos pues probablemente sea muy novedoso, muy nuevo, pues os ha generado muchas inquietudes y muchas reflexiones, ¿no? Entonces, adelante por si alguien quiere romper el hielo y hacer alguna pregunta. Y eso incluye también a los estudiantes, ¿sí? Sí, hola, muchas gracias por la conferencia, y también muy interesante. Muy pequeña pregunta, es decir, vosotros recibís, imagino, la información de raw data, ¿no? Es decir, lo descargáis a algunos servidores y le aplicáis a algunos modelos que os permiten cuantificar la cantidad de metano que puede haber en emisiones. Pero esto lo llegáis a validar experimentalmente de alguna forma, porque me imagino que igual muchos amigos no tenéis donde vais a validar, ¿no? ¿O cómo validáis estos modelos? Sí, es una muy buena pregunta.
Pues a ver, la respuesta no es sencilla. En principio sí que se validan. Lo de baja resolución, esto que es el satélite Tropomi que he dicho con datos globales, es mucho más complicado porque lo que da es valores en 7 kilómetros de píxel, con lo cual es difícil validar esa medida. Los de alta resolución sí que, aparte de las simulaciones que se hacen y todo esto, sí que hay una actividad que se ha hecho un par de veces ya y que es probablemente la mejor, que es lo que se llama control releases, que es como emisiones controladas. Entonces se va un equipo, esto se ha hecho ya 2 veces, pues ha habido una campaña en Arizona, otra campaña fue en el Permian Basin, que es el sitio de Nuevo México. Bueno, se van ahí con bombonas gigantescas, ahora ya estoy hablando un poco mal, pero con lo que se vayan ahí y básicamente se coordina esa emisión con el paso del satélite. Entonces, en el momento que va a pasar el satélite, se abre la espita o lo que sea, se suelta el gas midiendo lo que se está soltando y entonces lo que detecta el satélite y lo que cuantifica el satélite se comprueba después, se compara con esta medida de campo. Es incompleto porque la sensibilidad de los satélites depende mucho también de la superficie y las condiciones de adquisición. Entonces se está variando solamente en este sitio, que normalmente es bastante ideal porque suelen ser superficies áridas, semidesérticas, con mucho reflectido a la superficie y eso, pero por lo menos eso sí que se hace. Entonces, patrones, ¿no? Utilizáis patrones de vez en cuando para que como se puedan llamar, ¿no? Gracias. Muy bien, otra pregunta por aquí. Antes era José Manuel Catalá, el director de ITACA. Ahora tenemos aquí a Salva Calvet, el director del ICTA. Muchas gracias. Interesantísima presentación. En producción animal llevamos mucho tiempo detrás de las fuentes de metano procedentes tanto de los animales como de los estiércoles, ¿no? Y en efecto son fuentes que se aproximan a difusas y, como has comentado, ha sido complicado hasta ahora ir a ese detalle. Quería ver tu opinión con esos nuevos satélites que dices que se van a lanzar, que pueden tener más resolución. ¿Cómo de cerca crees que estamos de poder seguir todo esto? Porque la verdad es que sería súper interesante, ¿no?, poder llegar a ese nivel también. Gracias. También muy buena pregunta, gracias. Muy difícil. Necesitas muchas vacas juntas para tener señal. O sea, al final, obviamente, están emitiendo mucho a nivel global cuando cuantificas todo, pero para cada píxel que tienes, la cantidad de metano añadido sobre el que ya hay de fondo por cada animal es muy pequeño. Entonces sí que hay casos donde hay detecciones desde satélite, hay un par que conocemos. O sea, sí que hay ejemplos que dicen que sí que se puede ver algo en casos concretos con mucha concentración de animales y casos así. Este satélite MethaneSat de mi organización que he mencionado, hay un grupo en Nueva Zelanda que ha puesto, bueno, el país de Nueva Zelanda ha puesto mucho dinero en esto simplemente para mirar eso. Entonces hay un grupo entero dedicado a ver cómo este satélite, que tiene más sensibilidad que el resto, puede ser utilizado para estos temas. Pero en general tienen que ser explotaciones muy grandes, con muchos animales, para poder ver la señal. Si no, lo que se hace más es medidas en campo, de gente que va con diferentes, hasta con drones, con sniffers que llaman, que pasan por encima y pueden medir concentración de metano y sitios así. Pero esto de generar imágenes de las emisiones, de cómo el penacho va, y esto que es lo que hacemos nosotros, es difícil. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, Luis, de nuevo. Gracias. Bien, pues vamos a dar paso a continuación a la entrega del premio a la mejor tesis doctoral sobre cambio climático en el arco del Mediterráneo. Y 2023 corresponde al premio de la edición de la cátedra del año pasado y la ceremonia del premio pues la va a coordinar la profesora Inmaculada Romero, mi compañera, que es además directora de la cátedra Planeta y Desarrollo Sostenible de la Consellería de Bienestar Social e Igualdad, y no me la sé completa, pero de esta consellería, ¿no? Cuando quieras, Inma. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia de Luis y a la entrega de premios. Como ya se ha comentado, entre los principales objetivos de la Cátedra de Cambio Climático de la Universitat Politécnica de Valencia, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, se encuentra la promoción de actividades tanto de formación, de divulgación y de concienciación dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, sobre todo en materia de mitigación y de adaptación al cambio climático.
Para ello, la Cátedra de Cambio Climático convocó la 6ª edición del premio a la mejor tesis doctoral sobre cambio climático en el arco mediterráneo español para la convocatoria del 2023. En esta convocatoria se recibieron 17 solicitudes. Todas las tesis doctorales poseían una excelente calidad técnica y científica y fueron valoradas por un comité formado por profesores doctores, investigadores de prestigio de distintas universidades españolas, cubriendo todo el ámbito relacionado con el cambio climático. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos ellos. De todas las solicitudes recibidas y admitidas, el jurado del 6º premio a la mejor tesis doctoral sobre cambio climático acordó, tras la valoración de las solicitudes recibidas, otorgar el primer premio, dotado con 2.000 euros, a don Edgar Lorenzo Sáez, por su tesis doctoral Desarrollo de una herramienta integral de gestión de gases de efecto invernadero para la toma de decisión contra el cambio climático a nivel regional y local en la Comunitat Valenciana. La tesis fue dirigida por los doctores José Vicente Oliver Villanueva, Lenin Lemus Zúñiga y Victoria Lerma Arce, del Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ITACA, de la Universitat Politécnica de Valencia. Edgar Lorenzo Sáez es graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y obtuvo el premio al mejor trabajo final de grado de la promoción. Cursó también el máster habilitante en Ingeniería de Montes y máster universitario en Gestión de Proyectos e Instalaciones Energéticas. Obtuvo el título de doctor por la Universitat Politécnica de Valencia con una calificación de sobresaliente y la mención de cum laude. Posee una amplia experiencia en investigación enfocada al desarrollo de metodologías de cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes, que afectan a la calidad del aire y al desarrollo de sistemas de toma de decisión basados en el monitoreo de indicadores medioambientales. Actualmente es personal investigador en el Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ITACA, en esta universidad. En su tesis doctoral, su objetivo principal fue desarrollar una herramienta integral de gestión de gases de efecto invernadero para la toma de decisiones contra el cambio climático. La consecución de este objetivo implica poner a disposición de las administraciones públicas y de los tomadores de decisión una herramienta que permita identificar los focos de emisión relevantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, con una altísima resolución espacial y temporal. Todo ello ayudará a luchar de manera activa y eficiente contra el cambio climático a diferentes escalas operativas. Así que desde el Comité de Valoración, enhorabuena por el premio y felicidades. Y ahora sí, la entrega de premios. Se entrega el premio el señor Director General de Calidad y Educación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco, acompañado por el director de la Cátedra de Cambio Climático, Manuel Pulido. Enhorabuena, Edgar. Y ahora a continuación, Edgar Lorenzo Sáez hará una pequeña presentación de su tesis doctoral. Cuando quieras. ¿Ahora? Ahora sí. Genial. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los involucrados en la organización, a todas las personas responsables de que esto se pueda producir y por supuesto, de haber obtenido el premio. A todas las personas, salvo a una, la que ha decidido que presentara después de Luis Guanter. A esa esa no se ha portado bien. Y bueno, voy a tratar de no tirar por suelo el nivel y voy a destinar 15 minutitos de vuestro tiempo a explicar en qué ha consistido mi tesis doctoral. Como bien ha presentado Inmaculada, mi tesis doctoral es el desarrollo de una herramienta que ayude a los decisores públicos a luchar contra el cambio climático.
Y voy a explicar diversos casos de aplicación, tanto a nivel regional como local, de las metodologías desarrolladas. No voy a ser yo quien venga a la cátedra de cambio climático a hablar de cambio climático, de consecuencias de cambio climático, ¿no? De los aumentos de la temperatura y de sus diferentes consecuencias meteorológicas. Y sí que me gustaría explicar un poco qué están haciendo, ¿no? las administraciones públicas, los tomadores de decisión, privados, públicos, etcétera, a la hora de tratar de definir sus estrategias de mitigación y de lucha activa contra el cambio climático. No voy a hablar de PACES, los planes de acción local que tienen los ayuntamientos para definir sus estrategias de mitigación del cambio climático, planes de movilidad urbano como los PEMUS, las zonas de bajas emisiones, etcétera, pero sí que me gustaría destacar 2 puntos clave en toda esta estrategia de mitigación a cualquiera de los niveles que estamos hablando, que es el baseline, ese cálculo de ese escenario de partida, esa radiografía de cómo nos encontramos en términos emisivos dentro de cualquier tipo de estas escalas, y ese monitoreo. Todos los recursos que tenemos disponibles y que vamos a emplear en materia de mitigación o de adaptación al cambio climático siguiendo esta estrategia van a estar sostenidos sobre este primer inventario, esta primera radiografía que nos va a decir dónde tenemos esos focos de emisión. Por lo tanto, es de vital importancia que esta primera radiografía se haga de manera rigurosa y de manera lo más precisa posible. Y luego ese monitoreo que no tiene menos importancia, puesto que lo que nos va a decir es si esas medidas que estamos tomando en materia de mitigación realmente están funcionando o no, y no tener que esperar hasta el final de su implementación para saber si ha funcionado. Por lo tanto, no voy a repetir los objetivos porque Inmaculada ya me ha ahorrado un poquito de tiempo, pero sí que voy a decir que esta herramienta trata de cumplir una serie de características, ¿no? En primer lugar, cuantificar y monitorear todos los focos de emisión del municipio. Muchas veces las estrategias se basan en solo mitigar aquellos focos de emisión que somos capaces de monitorear, y eso es un poco peligroso porque puede que nos estemos dejando algunas fuentes fuera. Con esto lo que pretendemos es priorizar indicadores relevantes. Si tuviéramos dinero infinito, recursos infinitos, atacaríamos a todos los sectores por igual. Puesto que no los tenemos, vamos a tratar de priorizar aquellos que realmente tienen un impacto mayor. Después, identificar oportunidades a diferentes escalas, a diferentes niveles operativos, región, ciudad, barrio, calle, edificio, junta vecinal, etcétera. Y optimizar, como digo, esos recursos que tenemos disponibles, no solo a la hora de mitigar, sino también a la hora de monitorear. No tiene sentido que instalemos un sensor por metro cuadrado en toda la ciudad para saber cuántas emisiones tenemos si con eso nos quedamos sin recursos para poder mitigar esas emisiones. Por lo tanto, tratar de optimizar y maximizar este tipo de balance también es de vital importancia a la hora de tomar decisiones contra el cambio climático. Por último, que la herramienta tenga capacidad de adaptarse tanto sectorial como territorialmente, y esto se ha demostrado, como voy a explicar ahora, los siguientes casos de aplicación a diferentes escalas, a diferentes sectores y mediante diferentes enfoques metodológicos. Y por último, que tenga la capacidad de mejora continua, que no sea algo estático, que se funciona de hoy para hoy, y que cuando salga algo mejor, algo que permita mejorar tanto la precisión como disminuir los recursos necesarios, se pueda incluir dentro de estas metodologías como mejores técnicas disponibles, y para ello se ha asegurado una estandarización con los protocolos y los mecanismos internacionales como IPCC, INSPIRE, etc. Entrando a la metodología, no voy a entrar en mucho detalle tampoco porque no quiero aburriros, y sí que me gustaría empezar por lo primero que se hizo es tratar de hablar todos el mismo idioma, es decir, adaptar esa estructura de inventariación que tienen los países para aplicar a nivel nacional, adaptarlo a un contexto local. ¿Por qué? Porque es importante que esas metodologías que ya internacionalmente están aprobadas y validadas, nosotros tratemos de aplicarlas a nivel local sin perder entre medias ese vocabulario, ¿no? Sin perder esa codificación. Para ello lo que hemos hecho es estructurar el inventario o los focos de emisión en una estructura jerárquica en el cual el último nivel es el nivel de indicador, y nos hemos asegurado de que todos los posibles focos de emisión que tenga un territorio contribuyan al menos a uno de los indicadores que componen el inventario. Al final tenemos 150 posibles indicadores que pertenecen a 6 sectores emisivos. Metodológicamente, la herramienta se compone de 3 enfoques metodológicos. El primero es el enfoque top-down, que consiste en atribuir a una menor escala un valor único a gran escala, y para ello se utilizan variables atributivas, lo que son las variables atributivas. La problemática de este tipo de enfoque, que es básicamente la problemática común que todos los municipios, bueno, que gran parte de los municipios tienen a la hora de definir sus inventarios de emisiones y sus planes de actuación para mitigar sus emisiones, es que las variables atributivas locales en este caso son de vital importancia. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo me como 2 pollos y Luis ha comido ninguno y estamos comiendo en la misma mesa, cuando vamos a pagar partimos la cuenta entre 2, pues no es injusto, no es muy justo que digamos, ¿no?
Para eso lo que hemos hecho es ir un pasito más allá con esta metodología y tratar de buscar qué variables atributivas locales específicamente son óptimas para cada uno de los indicadores o de los focos de emisión que vamos a mitigar. A este nuevo enfoque lo hemos llamado enfoque top-down Lizarrán, que lo que se basa es, si vais a este restaurante, tenemos una serie de pinchos, ¿no? Una serie de comida que podemos comer y cada uno tiene un tipo de palillo, ¿no? Tenemos dos tipos de palillos, unos cortos, unos largos, y cuando vamos a pagar la cuenta, ahí sí que vamos a ver cada uno en su plato qué palillos y cuántos palillos tiene y vamos a hacer ese reparto de lo que tenemos que pagar de una manera un poquito más equitativa y un poquito más justa. ¿Algún ejemplo de cómo funcionaría esto? Estamos hablando de variables atributivas, por ejemplo, para el indicador de transporte rodado, como podrían ser número de vehículos, que es normalmente la variable atributiva que todos los municipios utilizan, pero que podríamos recurrir a kilómetros recorrido por tipo de vehículo, combustible vendido / consumido por tipo de vehículo, tipología de normativa emisiva, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos el opuesto, tenemos el enfoque bottom-up, que es de abajo arriba, que lo que consiste en desarrollar modelos de cálculo para obtener un resultado local y agregarlos a una mayor escala a la que queramos llegar, ¿no? Como vemos, cada uno tiene sus ventajas y sus debilidades, no hay una metodología buena y otra mala, unas ofrecen mayor resolución y mayor precisión y permite el seguimiento de las acciones, como es el bottom-up, pero a cambio nos cuesta mucho más y necesitamos mucho más recursos para aplicarla. Lo que hemos hecho es desarrollar una metodología híbrida, una tercera pata, ¿no? Que lo que nos permite es desarrollar modelos de cálculo que lo que utiliza son los resultados de los bottom-up para mejorar los resultados de los top-down, para mejorar esas variables atributivas a nivel local que, como digo, van a ser clave a la hora de cuantificar el resultado total. Este es el esquema general de cómo funcionaría la herramienta, no voy a entrar en mucho detalle, simplemente decir que el objetivo de la herramienta no es que apliquemos siempre la metodología de mayor resolución o de mayor calidad a todos los indicadores posibles, sino de, como digo, y como he repetido ya muchas veces, y solo llevamos 7 minutos, optimizar. Es decir, lo primero que hacemos es hacer una primera radiografía económicamente viable para cualquier municipio, luego con esto identificamos qué indicadores son realmente relevantes o no, y ya sabemos que esas medidas de mitigación van a ir orientados a esos indicadores, y solo ahí es donde aplicamos estas metodologías que son más costosas pero que nos ofrecen más calidad y que nos van a permitir además monitorear el impacto de las medidas. Por ir directamente al grano, voy a explicar muy brevemente cada uno de los casos pilotos. En todos ellos vais a ver el DOI debajo, por si alguien tiene curiosidad en saber más sobre la metodología de los resultados, están todos publicados en abierto. Y voy a empezar por un caso de estudio de una escala local en el sector de edificación mediante un enfoque híbrido. En este caso nos centramos en Quart de Poblet, tratamos de desarrollar una metodología para mapear el consumo de energía primaria y las emisiones asociadas en el sector de edificios, concretamente en el sector residencial. Y lo que hacemos es basarnos en una base de datos de más de 1.200 certificados energéticos que proviene del IBACE, los cuales geolocalizamos y además geolocalizamos todas las variables que podemos obtener de esos certificados, es decir, geolocalizamos orientaciones, geolocalizamos número de plantas, ubicación del certificado energético en la planta, porque no es lo mismo el que está arriba del todo, que tiene más pérdidas, que el que está en medio, etcétera. Luego también realizamos 37 auditorías energéticas en edificios públicos, que también introducimos como más parte variable dentro del sistema. Y al final, en base a estas variables, lo que desarrollamos es un modelo que nos permite obtener o estimar todo el consumo de energía primaria de todos los sectores, de todos los edificios del sector edificación del municipio, gracias a, como digo, identificar qué peso tiene cada una de estas variables en su consumo energético primario y en las emisiones asociadas. Aquí tenemos, en el primero teníamos la energía primaria consumida y aquí tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero de cada parcela. Pasando al caso de estudio 2, como digo, va a ser muy breve cada uno, ¿vale? Bueno, este es un poquito más extenso. Aquí tenemos una aplicación a escala local, concretamente en la ciudad de Valencia, sobre el sector transporte, concretamente transporte rodado por carretera y mediante un enfoque emisivo bottom-up, el opuesto, ¿vale? Desde abajo hacia arriba. Aquí lo que tratamos de hacer es desarrollar una metodología para cuantificar esas emisiones de tráfico con alta resolución espacial y temporal. Partimos de la fórmula general de cuantificación de emisiones que dicta el IPCC, una fórmula básica que nos dice que tenemos una cantidad de actividad por un factor de emisión asociada a esa actividad. En cuanto al transporte rodado por carretera, tenemos dos opciones de datos de actividad. El primero es combustible vendido. El combustible vendido tiene un factor de emisión asociado a la cantidad de emisiones que tiene cada kilogramo de ese combustible. Y este es un buen enfoque para grandes escalas, como puede ser el nivel nacional, puesto que sí que tiene una buena correlación allí donde se vende ese combustible, se consume, ¿no? a nivel nacional. Sin embargo, a nivel local esto no se cumple, si no tendríamos todas las gasolineras de Valencia prácticamente colapsadas todos los días.
Por ello, nos basamos en este segundo tipo de dato de actividad, que es distancia recorrida o kilómetros recorridos, que tiene un factor de emisión asociado, por lo tanto, de emisiones por cada kilómetro recorrido del parque móvil. En este caso sí que es un buen enfoque para aplicar a nivel urbano, a escala urbana, pero es muy intensivo en el uso de datos. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Bueno, no voy a entrar en detalle en la fórmula, pero sí especificar que la parte de datos de actividad, lo que hemos utilizado es sensores que ya tenemos instalados, que actualmente se utilizan para la gestión del tráfico, para la gestión semafórica del tráfico de los semáforos de Valencia, que está compuesto de más de 3.500 espiras electromagnéticas. Estos son unas espiritas que tenemos enterradas en la carretera y que la única información que nos da es cantidad de vehículos, sin saber qué tipo de vehículo, ha circulado por encima de la espira cada ventana de tiempo de 5 minutos. Lo que tratamos de hacer con esto es traducir esa cantidad de vehículos que han pasado por un punto concreto, tratar de asociar el vector que sí o sí ha tenido que desplazarse por todo ese recorrido para saber cuántos kilómetros recorridos tenemos del parque móvil. Por la parte de la segunda parte de la ecuación, la parte de factores de emisión, lo que hacemos es, utilizando una herramienta europea, COPERT, que no la hemos desarrollado nosotros, es de Emisia, lo que hemos hecho es obtener los factores de emisión tipo de todas las posibles categorías del parque móvil que tengamos en Valencia y en la zona metropolitana. ¿Cómo hemos hecho esto? Para hacer esto lo que hemos hecho es combinar tres variables que afectan a la cantidad de emisiones de estos kilómetros recorridos, que son el tipo de vehículo, el tipo de combustible y el tipo de normativa emisiva de regulación. Combinando todas las posibles combinaciones de esta matriz, de estas tres variables, lo que obtenemos es, por ejemplo, en el caso de Valencia, 140 categorías donde cada una de estas combinaciones nos da un factor de emisión por kilómetro recorrido de cada uno de los contaminantes principales que tenemos. En cuanto a consumo de energía, esto es importante por los vehículos eléctricos, puesto que no estamos reduciendo la emisión al completo, sino que lo estamos trasladando a la fuente donde estamos generando esa electricidad. Y, como digo, y lo que se centra en esta ponencia, la parte de gases de efecto invernadero emitidos. Con esto, además de obtener patrones de comportamiento y ver diferencias entre diferentes tipologías de días, por ejemplo, aquí tenemos del 16 al 19 vacaciones, fin de semana y un día laborable normal, y las diferentes curvas diarias que son muy comunes en todo este tipo de desplazamientos, también podemos identificar, por ejemplo, indicadores como este. Aquí, para poder comparar las diferentes zonas, puesto que hay zonas que tienen mucha más sensorización que otra, lo que hacemos es obtener un indicador de toneladas de CO2 por kilómetro sensorizado. Este sería el mapa de la ciudad de Valencia en el año 2016 y lo que hacemos es compararlo con cómo ha modificado su indicador en 17, 18 y 19. Aquí lo que tenemos es un claro impacto de la zona del centro, donde se hizo esa peatonalización de la zona centro de Valencia, donde vimos que no solo había reducido las emisiones en el propio sitio donde se había realizado, sino que tenía un efecto contagio que hacía que si yo, por ejemplo, quisiera ir al centro, supiera que como no voy a poder entrar, me va a costar mucho aparcar y, por lo tanto, voy a intentar utilizar otros medios de transporte. Esto, claro, como corresponde a mi tesis, ¿no? ya ha transcurrido unos años, ha seguido evolucionando, hemos desarrollado un proyecto estratégico, un AVI, y ahora mismo estamos desarrollando un Horizon Europe también mediante esta metodología. Simplemente dar una pincelada sobre esto, lo que hemos hecho ha sido que en vez de tener solo monitorizados esos 1.200 posibles tramos que tenemos en Valencia, que corresponde en torno al 10% de todas las calles de Valencia, lo que hemos hecho ha sido una metodología que, caracterizando todos los tipos de vía y en función del número de carril, tipo de vía, si tiene algún tipo de evento especial, por ejemplo, a primera y última hora de la mañana, cuando los papis y las mamis llevan a los niños al cole y bloquean 1 o 2 carriles, caracterizando este tipo de cosas, poder estimar a cada ventana de tiempo de 5 minutos las emisiones en todos los tramos de la ciudad. Con esto que tenemos, pues primero, por primera vez, tenemos todas las emisiones de gases que afectan a la calidad del aire y gases de efecto invernadero de todos, como digo, los tramos de la ciudad de Valencia, ¿no? Durante las diferentes anualidades. Y podemos hacer juegos como este, por ejemplo, podemos analizar una cosa que ha sido trending topic, ¿no? Qué ha pasado en la calle Colón durante las diferentes actuaciones y cómo se han reducido las emisiones durante este tiempo. Por no entretenerme demasiado, quedan 2 casos de estudio más, son muy breves. El caso de estudio 3, escala regional, sector forestal, es un enfoque híbrido, en este caso, solo por contextualizar la importancia de los incendios forestales en el total emisivo. Aquí tenemos los incendios forestales de 2022, solo 2 incendios forestales durante 3 años, y aquí tenemos los de 2012, nuevamente 2 incendios forestales, 50 y 30.000 hectáreas respectivamente. Podemos compararlo con las emisiones totales de 2 de las 3 capitales de provincia o las emisiones de todo un año de todo el tráfico rodado de las 3 capitales de provincia, donde vemos la magnitud.
Con este contexto nos motiva el cuantificar primero la fijación de CO2 de la biomasa del sector forestal de la Comunidad Valenciana, mediante, como digo, este enfoque híbrido, desarrollar una metodología que permita monetizar esta fijación en términos de contexto mediterráneo, donde tenemos un alto riesgo de emisiones por incendios forestales, y evaluar el potencial del sector forestal para mitigar las emisiones, ¿no? Para compensar, mejor dicho, las emisiones. Metodológicamente nos basamos en el Inventario Forestal Nacional y lo que hacemos es, como digo, a resolución de cada parcela forestal, cuantificamos cuánta fijación anual está produciendo. Luego lo que hacemos es generar dos escenarios. En un primer escenario, el business as usual, lo que ha pasado. Lo que hemos hecho ha sido irnos 10 años atrás, porque así sabemos que el business as usual es perfectamente el business as usual, porque es lo que hemos vivido, y un escenario simulado donde, si invirtiéramos el dinero de compensar esas emisiones que estamos fijando, qué capacidad de reducción del riesgo de incendios tendríamos mediante gestión forestal sostenible y medidas silvícolas de prevención. El resultado es que tendríamos la capacidad de compensar entre el 1,2 y el 5,6% del total de emisiones difusas de la Comunidad Valenciana. Tal vez no parece mucho, pero puede ser una gran ayuda, sobre todo porque esta compensación debe ser sobre aquellas emisiones que no tenemos facilidad de reducir. Por casi último, en el penúltimo lugar, el caso de estudio 4, escala local, en este caso sector zonas verdes urbanas y enfoque bottom-up. Aquí lo que hemos hecho es evaluar la contribución de las áreas verdes urbanas a la contribución de 3 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y simplemente por mencionar el que más nos compete hoy, que es el de acción climática, el ODS 13, lo que hemos hecho es cuantificar cuánto están fijando cada uno de los polígonos de zonas verdes urbanas en la ciudad de Valencia, gracias a su composición, su especie, la especie que están utilizando y al número de individuos que hay en cada una de las parcelas de zonas verdes urbanas. Podemos identificar cuáles tienen mayor y menor fijación y, sobre todo, como es la finalidad de esta herramienta, identificar oportunidades de mejora y de desarrollo sostenible. Y por último, ahora sí de verdad, el caso de estudio 5, en este caso hablamos de ambas escalas, tanto local como regional, a todos los sectores y mediante un enfoque top-down, pero el mejorado, el enfoque top-down Lizarrán Approach. En este caso lo que hacemos es cuantificar todos los posibles indicadores de todos los municipios de la Comunidad Valenciana, 128 indicadores en los 542 municipios, que nos dan esa radiografía de cómo está la Comunidad Valenciana en términos de balances de emisiones, y priorizar. Si nos fijamos en concretamente los 122 indicadores que tienen emisiones en la Comunidad Valenciana, vemos que solo el 18%, es decir, 22 indicadores, representan más del 80% del total de las emisiones. Por lo tanto, si tenemos limitados recursos para mitigar las emisiones, centrémoslos sobre este 18%. Y ahora vamos a dar la vuelta, ya no sectorialmente hablando, ya no a foco de emisión, sino dónde están esas emisiones. Desde el punto de vista territorial, podemos hacer el mismo Pareto, ¿no? La misma regla de Pareto, y solo 10 municipios, que representa el 1,8% del total, ya emite un tercio de las emisiones. Ahora veamos qué pasa en términos de absorción, porque también solo 10 municipios representa un quinto del total de la fijación de la Comunidad Valenciana. Y la parte más interesante de todas, o desde mi punto de vista, es que si sumamos los dos balances, nos encontramos con que 175 municipios, un tercio del total de los municipios de la Comunidad Valenciana, son netos pulmones de fijación de carbono. Es decir, fijan más emisiones de las que netamente están emitiendo. Y, por lo tanto, es una gran oportunidad para frenar ese despoblamiento rural, fomentar ese desarrollo rural, puesto que, como vemos, están ubicados en la parte del interior. Para finalizar, por hablar un poco de la transferencia, las metodologías desarrolladas en la tesis doctoral se han transferido a una empresa que ha digitalizado estos modelos y los está comercializando como un servicio a asociaciones, organizaciones, empresas, etcétera. Y mencionar dónde se han utilizado estas metodologías. En primer lugar, en la Dirección General de Cambio Climático, para desarrollar los inventarios que luego contribuyeron a los presupuestos de carbono para desarrollar el Plan Integrado de Energía y Clima. En segundo lugar, con la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos Cerámicos, para ASCER, en el cual lo que se hizo es una especie de análisis de posible hoja de ruta para descarbonización del sector, que, como sabéis, en la Comunidad Valenciana es muy importante. También hemos trabajado para el Estado Federal de Alemán, Sajonia-Anhalt, el cual lo que nos pidió es que evaluáramos si su actual hoja de ruta para descarbonizar sus emisiones realmente iba a cumplir con los objetivos que se habían propuesto, es decir, hacer nuestras propias simulaciones y compararlo con las suyas. Y por último, con ASIFE, con la Asociación de Aserraderos y Fabricantes de Embalaje de Madera, el cual nos pidieron que hiciéramos un ACV, un análisis ciclo de vida, en el cual uno de los componentes más importantes o muy importante es también la huella de carbono, y utilizamos estos modelos. Y con esto, muchas gracias, perdonad por el sprint, y cualquier pregunta estaría encantado de resolverla.
Bueno, pues muchas gracias, interesantísima tu presentación también. Hemos visto cinco casos diferentes de aplicación de toda esta herramienta, con mucho interés práctico aplicado, fundamental. Aquí tenemos gente de Generalitat que seguro que está tomando nota del interés de todas estas herramientas para el control de emisiones en el territorio. Hemos pasado ya el tiempo, no sé si hay alguna pregunta rápida que alguien quiera formular. Sí, claro. Sí, buenos días, soy José Mirol, subdirector de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana. Quería felicitarte por la presentación, aunque hablas más rápido que yo soy capaz de sintetizar tus palabras. Y en ese sentido se me ha quedado una cosa que ha pasado a la transparencia y era justamente en el análisis que has comentado del tráfico de Valencia. Habéis separado, quiero recordar que eran 140 tipologías de vehículos, y a la hora de distribuir esos vehículos en función de los aforos del tráfico, claro, las espiras como mucho te pueden dar pesados, ligeros y trabajando algo la velocidad, ¿no? Y ¿qué inventario de vehículos han usado? Porque el parque de solo la ciudad no es representativo de lo que realmente circula por la ciudad, porque la ciudad es un poco tiene un efecto gravitatorio en toda el área metropolitana, además importante de decenas de kilómetros. Sí, bueno, te comento. En este caso hemos utilizado dos posibilidades, dos posibles escenarios, ¿vale? Se engloba dentro de un proyecto mayor con otros socios, ¿vale? Entonces no lo había puesto porque tampoco me daba tiempo. Si ya he tenido que hablar rápido, imagínate si lo llego a incluir. Lo que hemos hecho es desarrollar un software que lo que hace es utilizar las cámaras de control de tráfico, que actualmente ya están instaladas en Valencia, para identificar tipología de vehículo. Una vez pudiéramos relacionar esta composición, esta distribución de tipología de vehículo en cada uno de los tramos que tenemos sensorizados, podemos afinar en esa estadística a la hora de aplicar un factor de emisión u otro. Problema es que no hemos podido aplicar ese software porque la infraestructura de tráfico del ayuntamiento es una infraestructura que no permite a agente externo, y por lo tanto lo que hemos hecho es ese segundo escenario, que lo que hemos hecho es, básicamente hemos introducido tres variables nuevas. Una es el número de vehículos de cada una de esas categorías, otra es los kilómetros recorridos medios al año de cada una de esas categorías en base a ITVs, estadísticas nacionales y estadísticas europeas, y en tercer lugar el porcentaje de esos kilómetros que se recorren por vía urbana. Con todo eso lo que hemos hecho es sacar una especie de capacidad probabilística de que la detección de esa espira sea de cada una de las categorías que tenemos matriculadas en Valencia. De manera que cada espira está midiendo porcentualmente la misma probabilidad de que sea un vehículo u otro, ¿no?, en porcentaje de su representación en Valencia, pero no tenemos doble contabilidad nunca. Por ejemplo, por comparar los resultados, hemos aplicado otro enfoque metodológico basado en las matrices origen-destino del plan de movilidad, ¿vale?, que sí que tiene en cuenta la zona metropolitana, la desviación entre nuestro inventario y el otro inventario. El nuestro lo que nos da es cada ventana de 5 minutos las emisiones en cada calle. El plan de movilidad es desplazamientos medios diarios, es de menos del 2% en el balance total, con la mejora y la capacidad que tienes de actuar con esta mejora metodológica. Y comparado, por ejemplo, con el inventario que utiliza el ayuntamiento para fijar sus medidas del PACES, el error, si no me equivoco, estaba en torno al 5%. En este caso se basa en combustible vendido. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Edgar. Con esto pues cerramos la jornada. Espero que haya sido de interés para todos. Agradecer de nuevo pues a Luis Guanter por la conferencia, por la inauguración del ciclo de conferencias de este año de la Cátedra de Cambio Climático, a mi compañera Inmaculada Romero, que ha llevado todas las gestiones del comité del premio, por supuesto al premiado Edgar y a sus directores. Tenemos aquí a José Vicente Oliver, y por el magnífico trabajo que nos ha presentado y que ha resultado premiado. Y ahora sabéis que tenemos un aperitivo, que creo que si no está puesto aquí fuera es que se ha bajado al hall de la planta baja del 4H. Ahora mis compañeros os dirigen hacia allí, y sí le voy a pedir a Luis, a Edgar y a los compañeros de Generalitat para que nos hagamos una foto de grupo ya de cierre de la jornada. Muchas gracias a todos.